Suscríbete a la Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comes y Par, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. Tengo el ojeador hoy de Enciso. Sí, me dejó con la intriga. Cuando en la previa me dijo, señor, ¿de dónde vienen? Y lo primero que pensé, el viejo continente, pero ¿qué país exactamente no tengo? ¿De qué país, Denis, va a verle del club ya tengo? 8-2-66-66. No van a saber, niños, no van a saber. ¿Capta de dónde? Hoy Enciso, si juega, van para verlo a Enciso a Ciudad del Este. Está ahí el club. ¿Cómo es el grande? Club grande. Italia. ¿Cómo vos sabés? Porque siempre llevan, no sé. ¿Y cómo vos sabés? Le diste a Luis. Yo pensé Inglaterra. Le dio a Luis, preguntale para Luis si le dio. ¿Te dio? ¿Ya tenés? Tengo. ¿O tenés tiempo o te va y volver? ¿O vas a volver? Te escucho. Está poniendo su micrófono. Está Sí, ya tengo, ya me entregó Rodrigo. Bueno, gracias. Los tres tenés, Luis. Los tres. Bueno, muy bien. Correcto. Hoy, el director deportivo del está acá. ¿Cómo es para verle ahí? ¿Cómo es? Equipo grande. Escribe así. ¿Se sabe si Enciso es titular? Pregunta. Yo respondo. Ojalá esté escuchando la radio. Titular. Creo que sí. El director deportivo de él estará así. Ojalá se juegue. Es decir, lo que quiere decir que se juegue el partido para que lo vea. Claro. Por el tiempo. Porque la primera pregunta es: Está de titular inicialmente. ¿se juega hoy? Sí. Sí, se juega. ¿Se sabe si Enciso es titular? Yo le respondo, creo que sí. El director deportivo de él estará así, ojalá se juegue. Estará allí, quiere decir, ¿verdad? Claro, sí. De Italia. ¿Qué club? Del ¿Qué club? Telano. No es la Roma. De la Roma. Excelente, Denis. Ya dice si es de la Roma, no es. Inter. No. ¿Qué tal, doctor Victoria? ¿Cómo te va, doctor? Bien, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes ya recibieron la oferta de un club italiano por Enciso? ¿Todavía no? No. Hoy va a haber el director deportivo del podría estar en Ciudad del Este viéndolo personalmente a Enciso. Sí, puede ser. Generalmente envían luego ellos su gente antes. Va a estar. ¿Sabe de qué club es? No tengo idea. Hacemos un acertijo, ¿sí? No, si querés, pero no tengo idea. La verdad que no tengo información, amor. Vos tu paciente me lo tratás, doctor.
te trato, claro que te trato bien. Y viene a hacer de cuenta que soy tu paciente. Bueno, dale. Doctor, vienen de Italia por Enciso. Lo van a ver. Vos no sabés todavía, doctor. No, yo la verdad que no tengo esa información. El doctor Rubén Ditore, ¿le dan el voto al doctor Figueredo, doctor? Y de momento sí, si Robert no revé su situación, no arregla, ¿verdad? Y si no quiere él continuar, si persisten en su posición de no presentarse, seguramente le estaremos dando a Figueredo, a Miguel. No, de hecho, así como tal, no sé si la palabra de hecho, yo creo que Robert no sigue, ya lo dijo, y le pidieron que siga hasta el fin de año y después se abre. ¿Por qué, Miguel? Sí, pero es largo, acá un año puede pasar demasiadas cosas. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué apoyan a Miguel Figueredo, doctor Rubén Ditore, institucionalmente? Porque creo que es una persona que está al tanto de todo, hizo un muy buen trabajo en Sudamérica, hace rato está en la APS, entiende todo el mecanismo, no es ningún improvisado, creo que es una persona muy capaz para poder manejar la APS. Y se aparece otro candidato, fuera de Harrison, es Miguel Figueredo, oficial, independientemente a Harrison. No, sí, por eso te digo hoy que estamos en marzo. Esto puede cambiar, pueden presentarse otros y ahí estudiaremos. De momento no hay otro, o sea que no. Así que se haya lanzado oficialmente, no hay otro, que yo sepa. ¿Puede cambiar la posición políticamente de Libertad si aparece otro? Y que puede, ¿por qué no? Claro que sí. Hoy le dijeron a Miguel Figueredo, sos vos porque no hay otro. No, ¿por qué no hay otro? Porque también, ya te digo, creemos que es una persona que tiene la capacidad necesaria como para ocupar ese cargo. Ya, como te digo, demostró con creces en Sudamérica. Bueno. Doctor Ditore, el único hasta ahora codiciado por el exterior, Enciso hay otro. ¿En Libertad? Sí. No, que yo sepa solamente por Enciso, por Hugo Martínez estaban también sondeando, pero justo tuve este problema ahora, pero todo se enfrió también. Viste que ahora está cerrado el libro de pase en Europa, ellos mandan a su gente para mirar, y seguramente a medida que se acerque el verano europeo, que yo creo que ahí se va a mover de vuelta el mercado de pase y ahí vamos a tener mucho más ofertas. Miguel Zamudio, ¿qué pasa con él? ¿Miguel? Sí. Sí, no, está bien, ya está habilitado para jugar. ¿Pero por qué no juega, doctor? Estaba suspendido, 3. ¿Y este cumplió ahora o ya pudo haber jugado antes? No, cumplió ahora este último partido con Guaraní. Entonces ahora ya está habilitado. 3 ligobio, doctor. 3 fechas le dieron, y eso es lo que yo protesté también, bueno. 3 fechas, 45 días a Barbosa. Parece que se le va un poquito las manos. No digo que no se lo castigue a las personas que no cumplieron, ¿verdad? Que no hicieron bien sus cosas, ¿verdad? Se merecen, pero me parece que un poquito exagerado. Exagerada la sanción a Barbosa y a Miguel Zamudio, doctor. Sí, yo creo que sí. Y usted pide, no sé si la palabra es reconsideración, le dicen por nota al tribunal por qué estas sanciones y de este alcance. Sí, hicimos nota, enviamos los videos, hicimos los descargos, todo, pero no tiene, es inapelable el cohete. Dejamos sentada la posición del club, pero no, sabemos que no corre. Y no hay respuesta. ¿Y qué dice el tribunal? Nada. ¿No responde? Nada. No. Deja ahí archivado. Deja archivado. Y entonces, pero dejamos constancia, ¿verdad? ¿Y qué te hace pensar esto? No, nada, no sé. La verdad que no sé, es raro, pero nada, no voy a hablar, no quiero hablar. ¿Por qué no quiere hablar, doctor? ¿Y por qué no? Está demasiado tranquilo todo para
patear el nido de avispa. Pero si vos... ¿Cómo? Está todo tranquilo. ¿Patear qué? No es por eso. No es eso, sino estamos bien, está bien, se hizo lo que se tenía que hacer. Si el tribunal creyó que eso es lo que correspondía, nosotros respetamos, ahora no estamos de acuerdo, creemos que es mucho, pero hasta ahí nomás. Pero están No disgustados se con puede el hacer tribunal. nada. No disgustado no es la palabra. ¿Cuál es? No, hay situaciones en las cuales no estamos de acuerdo, pero ellos tendrán sus motivos, ¿verdad? Son abogados, son juristas, yo no puedo opinar muchas veces el alcance de las leyes como ellos lo manejan. Bueno, que respetamos lo que ellos dicen. ¿Cuál te pareció más? ¿Lo de Zamudio o lo de Barbosa en sanción? Las dos, 45 días, prácticamente le liquidó una rueda. Y lo de Zamudio, sí, fue una lesión, él no hubo ni doble amarilla, él se permitió, él cobró el VAR, le dio tres fechas. Pero bueno, por eso te digo, ellos tendrán su argumento como para poder tomar esas decisiones. Y nosotros respetamos, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Y perdón por insistir en esto, falta delicadeza al tribunal que no le den respuesta, le digo, es irrevocable, ustedes esperan que diga, es apelable pero irrevocable, pero vos sos consciente que es irrevocable. Sí, sabemos que es irrevocable, nada más que hacemos un descargo como para que quede un testimonio, ¿verdad? Que no estábamos de acuerdo, que pedíamos, bueno, pero sabemos que no solamente a Libertad, ¿verdad? En ningún club, ¿verdad? Se retractó el tribunal en algunos casos muy puntuales, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Pero normalmente ellos mantienen su decisión. Patear el nido de avispa, dijiste. Es una expresión. Está todo bien. No hagamos un problema de algo que no es problema, ya está. Está bien, doctor, pero dijiste, no, es que es producto de algo, patear. Y por eso es que yo no quiero, yo por eso es que muchas veces no quiero hablar con la prensa. ¿Por qué? Porque se agarran de cosas, laterales y no van al punto realmente, ¿verdad? Pero el punto está, doctor, y te digo con mucho respeto, que vos, yo te dije disgustado, y están disgustados porque no están de acuerdo con la sesión. Es lógico, ¿cómo vamos a estar gustosos con una decisión que creemos que fue exagerada? Nada más que eso. Pero no hagamos un problema. No es crear sensacionalismo ni nada. Si está molesto, es transparentar lo que siente Libertad nomás. ¿Cuál es el problema? Nada, ya lo dije y en su momento, y imagínate lo de Zamudio hace 3 semanas, ya pasó, ya estamos en otros temas, estamos trabajando, estamos punteros, queremos seguir en esa tesitura. Hoy estamos con la reelección, esto no para, no podemos quedar por un problema que sucedió hace ya mucho tiempo. Bueno, doctor, lo vienen a ver Anciso, doctor. Sí, vos me estás contando, yo no sé, pero sí sé que los europeos operan de esa manera, ¿verdad? Envían su gente primero, están dando vueltas, cuando tienen todo ellos decidido, recién entran en contacto. Te voy a decir de qué club, ¿sí? Bueno, si vos sabés, te agradecería. No, pero no vayan a molestarte conmigo, doctor. No, te digo porque yo así como yo, me somos leche hervida, ¿verdad, doctor? No, tranquilo. Tranquilo, nos calentamos fácil, ¿verdad? No. ¿Vos que si no sos, doctor? Leo. ¿Y sabes que si no soy yo? No. Leo. ¿Viste? Bueno, ya sabes, ¿no? Y te entiendo, por eso te dije, yo no sabía que vos eras de Leo. Vos no sabías que yo era de Leo, ¿verdad? No, y bueno, soy del 9 de agosto. El 9 de agosto. ¿Vos sos el 9? Sí. Y yo soy el 7. Ahí está, ¿viste? Mira si tenemos cosas en común, ¿eh? ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Ahí bueno, dice lectura comprensiva. Lectura comprensiva, doctor. Sí, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, y te dije, vos no sabías que yo era de Leo, ni yo sabía que vos eras de Leo.
No sabía, honestamente. Y bueno, somos calentones, temperamentales, ¿verdad? Y sí, Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿y cuál es el problema? Que nos viene un fiscal y que nos imputa entonces. Claro, no. No se puede disculparme, ¿no? Tú con razón, ahora te voy entendiendo. Vos me hubieras dicho de entrada que somos el mismo signo y yo me iba por otro lado. No, tranquilo. No hay problema. No, es que hay problema. Recién te culpaste a la prensa otra vez. Ustedes son los que... No, me no, provocan. no. Bueno, ya está, doctor, ya está. No, Leonino, Leonino y punto. Tranquilo. Leonino. Doctor Ditore, ¿sabe de qué club están acá? No, la verdad que no. Del director deportivo del Atalanta. ¿Qué puede ser? No, puede ser, es Atalanta. No, y está bien, ustedes tienen la información y me parece correcto. Y seguramente va a estar allá en Ciudad del Este ya para el partido de hoy. Y debe estar por acá. Ya verá la verdad, cómo viene, cómo va y cómo son, ¿verdad? Y después llega el ofrecimiento según, porque me preguntaron, ¿se juega hoy? Respondí, sí se juega. ¿Se sabe si es titular Enciso? Yo le respondí, creo que sí. Y después no está bien redactado, dice el director deportivo del Atalanta estará así, ojalá se juegue, dice. Estará allí lo que quiso decir. Sí, seguramente ya debe estar ahí. Y probablemente sea titular, yo no tengo información. Anoche hablé con Robert, ellos estaban llegando a la tardecita, a Ciudad del Este, pues tuvieron que ir por tierra, por bus, porque el tiempo, la parte del tiempo no le permitía ir en avión. Y habían llegado todos bien, estaban todos bien, pero no hablamos realmente del equipo. ¿Te puedo decir por Robert Harrison? Sí. Hablé con Robert y dijiste por eso. Y bueno, doctor Rubén Ditore, sí, Jorge. Sí, de cara a la Copa Presidente, ¿Libertad va a solicitar jugar en su estadio? Y sí, vamos a ver qué dice Conmebol. Vamos a esperar el resultado de mañana del sorteo, a ver con quién nos toca, ¿verdad? Y ahí vamos a ver qué hacemos. ¿Boca? Y puede ser cualquiera. En Copa Libertadores, en fase de grupo, ya son equipos más duros, ya son equipos que por algo están en fase de grupo. No hay rivales fáciles. Hoy cuarto finalista de la Europa League, Atalanta. Bueno, está haciendo una muy buena campaña en Italia, en Europa. La verdad, está muy lindo equipo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Atalanta y con el emisario. Y bueno, te preguntaba, ¿la cancha van a usar en cancha de Libertad, doctor? Vamos a solicitar, ¿verdad? Ahora, Conmebol nos va a decir si es que reúne las condiciones o no, si no, tendríamos que ir o al Defensores o a la cancha del Cerro. Y bueno, doctor, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo. Muy amable, doctor. No, cuando guste, Arturo, cuando guste. Gracias, doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria, podés ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Bueno, pero los altos paranaenses deben ir a entrar a Paraguay hoy al remozado 3 de febrero. Imagínate, el próximo año podrían jugar 3 partidos ahí de eliminatoria. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Buen día. Acá se te voy a pasar con el ratito. ¿Con quién? Víctor. Ah, correcto. Víctor se llama. Sí, correcto. Acá te voy a pasar con el ratito. Ok, Angelito. Ok, Víctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, ya aquí desde Ciudad del Este, donde se largó a llover con todo. Hace 10 minutos más o menos se vino con todo la lluvia. De hecho, tuvimos una mañana nublada enteramente, esperando solamente el momento en el cual empiece la precipitación. Y como decía, hace 10-15 minutos empezó con todo. En el pronóstico, de hecho, marca tormenta o lluvias importantes a lo largo de la tarde y probablemente para el horario del partido. La temperatura agradable. Ahora con el viento sur que trajo la lluvia, quizás estamos en 22,
3 grados, agradable dentro de todo, pero esperando que baje un poquito la intensidad de la lluvia, porque insisto con esto, hay un viento importante, se mueven los árboles, cae con toda la lluvia en este momento en la capital del Alto Paraná, esperando lógicamente el horario del partido. Uno presume que si la tormenta sigue siendo importante durante toda la tarde, puede haber alguna ligera complicación con el campo, si bien es cierto sabemos que se trabajó muy bien en ajustar el drenaje, en que todo esté impecable, pero obviamente la fuerza de la lluvia es importante a esta hora en el Alto Paraná, Arturo, compañero. Ahora, vos estás en donde, disculpame, no sé, o me concentré, vos no estás en el 3 de febrero ahora. No, Arturo, yo estoy en el centro en este momento, estoy en el centro de Ciudad del Este, esperando que baje un poco la lluvia, porque realmente se vino con todo en estos minutos aquí a Ciudad del Este. Bueno, entonces, y vos que sos de la zona, ¿qué dicen ahí los parroquianos, ¿cómo se llama? Los de la zona. Yo estuve por el centro más bien en el transcurso de la mañana, realmente poca expectativa. Uno escucha así los comentarios de la gente que trabaja en las casillas, tratando de acordarse y darle la importancia a la presencia de la selección, pero poco, realmente poco. Incluso si me hablan de venta de camiseta, bandera, gente que tenga la albirroja puesta, realmente muy escaso el movimiento en ese sentido. Hay que ver a la hora del partido, es cierto, hay una cantidad de entradas vendidas ya, pero aquí en Ciudad del Este generalmente cuando llueve, por más de que la gente ya tenga entrada en mano, no se va al estadio. Así que si permanece esta condición climática, yo veo muy difícil que todos los que compraron su boleto asistan hoy al estadio del 3 de febrero. Insisto con esto, ahora llueve fuerte, en el pronóstico que figura en internet por lo menos, durante toda la tarde permanecerá esto y es probable que en el horario del partido, así que lastimosamente si esto sucede creo que se va a reducir bastante la cantidad de espectadores que va a asistir hoy al partido entre Paraguay y Ecuador. Por el centro de Buenos ecuatoriano, ¿verdad? ¿Ahí dónde estás? No, aquí hacia el centro no, Arturo, aquí hacia el centro por lo menos no llegué a cruzarme con ecuatorianos. Sé que hay periodistas hospedados en otros hoteles un poco más cercanos hacia la zona del estadio, pero por lo menos en donde yo estoy en este momento no llegué a cruzarme, ni con hinchas tampoco. Yo creo que va a haber quizás algunas personas que vengan, que vinieron desde Ecuador, atendiendo la importancia de este partido. Ecuador con un empate nada más confirma su presencia en el Mundial de Qatar. Por lo menos yo no me crucé con ellos, pero me parece que va a haber algún que otro dando vueltas en el estadio, atendiendo la magnitud y la importancia del partido para ellos, porque reitero que con un empate sellan la clasificación al Mundial. ¿Te puedo pedir un favor? No es mucho pedirte si más adelante te vas al estadio. Bueno, perfecto. Importante señor, saber ahí en la venta de las entradas. ¿Sabe por qué, Víctor? Porque también se venden en Sol América Olimpia los partidos, la venta de entradas. Perfecto. Estaremos allí. Espera un ratito que pare un poquito más la lluvia y estaremos. No, cuando vos dispongas, estamos hasta las 2 de la tarde. para... Lo importante es entrevistar a la gente ahí, cómo está el ambiente, in situ, como se dice contigo, ¿sí? Perfecto, Arturo. Así será. Gracias. Saludo a Alberto de la Juniors. Está bien, de la app, escucha, pero también tenemos 107.9 FM, Alberto, ahí, en Ciudad del Este. Doctor Oscar Lagrave, te quería informar, para que estés como siempre actualizado, que en 1973 fue técnico del Atalanta de Bérgamo, Heriberto Herrera. Un abrazo, gracias, Heriberto Herrera, que fue campeón con la Juventus, técnico paraguayo, en Italia. Gracias, muy amable al querido doctor Osvaldo Lagrave. ¿Este Gustavito que enviaste qué es? ¿Al aire? No veo ningún fantasma, canciller. Bravo. Imagínate el fenómeno de la siesta a 475 kilómetros de Asunción, en el lugar conocido como Fortín Toledo, en sintonía del fenómeno. Extraordinario. El canciller que es lo cantero. Fortín Toledo. El Chaco, ¿qué hace por ahí? ¿Y qué se escucha en el Chaco? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Gustavito tiene la grabación con Pedro Sarabia. Cuando yo te pregunto, ¿es nacional? ¿Cuándo le hablamos a él? ¿Le entrevistamos, Dani? ¿Anteayer? 2 días. 2 días atrás. Y vos dijiste, ¿no? ¿Y cómo yo sabía? Y vos no sabías, Pedro.
porque a mí no me habían llamado y por ahí lo tenía su informante. No, yo creo en vos, yo no dejo de creer en vos. Sí, sí. Pero yo hablo con la verdad. No, yo no te estoy echando en cara, no te estoy diciendo que no estás escondiendo, eso no va por ahí. Teníamos la información nosotros que Nacional te iba a ver, pues. Sí. Siempre había como que un comentario, pero realmente, como en todas las veces, ¿verdad? Siempre hay rumores, pero no se concretaba lo de mi venida a uno u otro equipo, ¿verdad? Pero hoy estoy contento, lógicamente, como manifesté, es una oportunidad de uno como entrenador seguir creciendo, y la posibilidad de representar al Club Nacional seguro que para mí una satisfacción. ¿Y qué sensaciones tenés, Pedro, ahí en Nacional cuando te presentaron? Contanos. Sí, una muy linda sensación por el hecho de que volver a estar nuevamente a pocos días de estar dirigiendo a los de octubre, que uno también debe estar agradecido por la posibilidad de haber dirigido, tener esta posibilidad con Nacional. Encontré un grupo joven, un grupo que necesita lógicamente de encontrarse con una mejor ubicación en la tabla, y eso solamente lo vamos a conseguir a través de los partidos, Arturo. Sí, situación muy difícil, ¿eh? Sí, difícil, pero como te digo, me ha tocado estar en situaciones peores, por llamarlo de alguna manera. Tengo la capacidad de tratar de hacerme entender rápidamente y que este equipo pueda llegar a hacer la sumatoria posible para dejar ese lugar incómodo. Cuando te llamó, ¿quién te llama? ¿Desde la dirigencia o de la gerencia nacional con Carlos Bonet, Pedro? Carlos Bonet me llama a mí, Arturo. No, por eso él vuelve a la gerencia. Sí, él vuelve a la gerencia. Eso aclaró hoy en la conferencia de que él estuvo nada más interinando por un tiempo corto por el hecho de la cantidad de partidos en poco tiempo que tenía. Y bueno, él me llamó, estuvimos hablando, me había comentado que existía la posibilidad de que me llamen otra gente, y bueno, así sucesivamente se fue dando la posibilidad y se hizo muy rápido. Ahora tenés un tiempo porque el fútbol se para y eso colabora para lo que vos puedas hacer, Pedro. Sí, fundamental encontrarse con ese tiempo. Necesitamos desarrollar lo que estamos queriendo implementar en el Club Nacional, que es agregarle a las cosas buenas que lo hizo el entrenador anterior, un equipo vertical, tratar de que sea un equipo compacto, tratar de no tener eso o encontrarse con esos resultados que lo llevaron a estar en este sitial. Y lógicamente con trabajo, Arturo, con trabajo solamente esto podemos dar nuestro estilo de juego y poder sacar los resultados que vamos a salir a buscar. Tu asistente es Arnaldo Espíñolo y tú, el preparador físico Alfredo Gavilán. Exactamente, Arturo. ¿Y quién es el mismo cuerpo técnico que estamos en el 12? ¿Y se suma alguien más o no, Nacional? No. Está el mismo cuerpo técnico que estamos en el 12 de octubre, Arturo. ¿Cómo está Arnaldo? Bien. Contento también por esta posibilidad nuevamente. Y bueno, saludos para Alfredo Gavilán y para Arnaldo Espínola. Y bueno, lo mejor para vos, Pedro, lo muy buen profesional, para nuestro gusto, momento difícil, fuera de la Sudamericana, en el campeonato. Nada fácil, pero bueno, como se dice, una nueva etapa en tu vida, a ver lo que pasa adentro y tratar de mejorar. Jorge. Pedro, ¿lo ves a Carlos Arrúa tirado del medio para arriba como un segundo punta o en una función de doble 6, por ejemplo, así a la distancia, ya que ¿dónde sentís que te puede rendir Arrúa? Realmente siempre me he caracterizado a Jorge de hablar con el jugador. El jugador es el que te va a dar la información concreta dónde se sentiría mejor, y bueno, evaluarlo y saber de que esa posibilidad de juego donde encontremos el mayor del rendimiento personal de cada uno va a ser importante. Y allí hay varios jóvenes, el caso de Freitas, otro punta, Broera ya de mayor experiencia, pero de afuera igualmente. O sea, ir hablando de a poquito uno por uno y ir conociendo allí fuera de lo que ya normalmente en algún momento le podías haber dirigido a algunos, ver, o sea, esa charla individual es importante con cada atleta.
Sí, así Jorge, lo estamos haciendo, realmente hoy fue nuestro primer día y bueno, esperemos que los días siguientes podamos tener ese diálogo que necesitamos para que cada uno de los integrantes pueda llegar a su máximo capacidad futbolística, que es lo que estamos buscando. Bueno, Pedro, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted, Arturo. Gracias. Pedro Sarabia, nuevo técnico de Nacional. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pechugón Ram 2022 5K, Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022 el domingo 3 de abril. Convocatoria a 7 horas en el Parque Iguazú Metropolitano, modalidad corre caminata. Las inscripciones están abiertas al público en general. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.pmcpy.org. Pechugón Ram 2022. Atalanta le vienen a ver a... El Atalanta, sí. ¿Vos pusiste en tu Twitter? Está, señor, ni bien se dio la noticia de su boca, ya está en el Twitter. Atalanta es un club en crecimiento. Sí. En los últimos años está allí entre los más grandes, codeándose con los principales equipos en medio de Milan, Inter, Juve. ¿Te recuerdas de Nefa? Sí. Que le vino a llevar, Cremonese era el equipo. El que le llevó fue Juventus la Roma y le dio a Cremonese. Le cedió a Cremonese. Sí, señor, así mismo como dice Daniel Caniza. Okay. Le cedió a Cremonese. Cremonese. El de Sotti estaba ahí. ¿Cómo le llama el 9 que estaba acá? ¿Había un lugar para uno nomás? ¿El de Sotti? No, el argentino. ¿Estaba con Nefa? Sabe Fabián, se debe acordar. Era el o Nefa, porque jugaba mucho de contra. Y tenía que salvarse la categoría. De Sotti va a ser, sí. No me acuerdo cómo era. Nefa, ¿qué se hizo con Nefa? Saluda. Gustavo Nefa. Sí. Gustavo Nefa. Sí, señor. Sí. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, Arturo, tanto tiempo, ¿cómo andamos? Bien, te debo preguntar en nombre de las buenas relaciones que tenemos. Señor. Y por la reacción, porque así es. Gente nacional que dice que quiere asociarse, habló Barrio, habló Erico Galeano, no estamos de acuerdo con la dirigencia, vos te reunís con ellos, ¿cómo haces, Juan Carlos? Vamos a arrancar de esto porque queremos la otra cara, escuchar la otra campana, cuando hablaban los socios activos de Nacional de Inconforme. ¿Qué le decís a la masa societaria, Juan Carlos, como presidente de Nacional? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, Arturo, con todo el respeto que se merece toda la afición deportiva nacional. Sí. Nosotros, hay un grupo que es Alex Aquino, el doctor Cuevas, son los que manejan todo el tema de socios. Las puertas están abiertas y una vez que tengamos el informe de ellos, nosotros estudiamos en comisión directiva y se procesa como debe ser, ¿verdad? En toda institución hay reglas y pueden acercarse acá a la institución, presentan su solicitud como corresponde y se estudia en comisión directiva. Claro, dice que como que se le cierra, que hay un bloque que no permite. Yo te digo lo que dijeron porque te estamos buscando hace 2 días. Lo ideal sería al aire, pero si no hay duple, eso me va a decir vos. Para que te digan a vos lo que sienten por bien de la academia. ¿Vos aceptarías, Juan Carlos? No. ¿O no? No entiendo. No, muy bien. Entonces, independiente la nota, hagamos independiente. Por eso primero te debo consultar. No. ¿Por qué se quejan de que no tienen cabida, Juan Carlos? ¿En qué sentido me decía? Que le rechazan, que no quieren asociarse y no. Y por eso, lo importante es entrevistarte a vos, y vos no estás diciendo, esto está abierto. Está abierto, está diciendo. Claro, está abierto. Tienen que venir acá, presentan su solicitud y se estudia. Para eso tenemos nuestra comisión que estudia las solicitudes que presentan, ¿verdad? Así que, en ese sentido, creo que
también como me gusta que me escuche y me entienda mi posición, ¿verdad? Pero por eso estamos hablando contigo, Juan Carlos, de esta manera, a tener las dos partes, la que cuestiona y la que responde. Esto está abierto, está diciendo, ¿verdad? Sí, claro que está abierto. ¿Y con quién? Repetí otra vez, ¿no? ¿Cuántas? Yo te voy a decir algo nomás, Arturo, con todo el respeto, ¿verdad? Sí, claro. Vos sabés que todas las solicitudes que entran, nosotros estudiamos previo informe de lo que nos pasa el doctor Cuevas y Alex Aquino con su grupo. ¿Y cuáles son los requisitos, Juan Carlos, que tienen que tener entonces? Y tiene que tener, vienen, presentan su solicitud como corresponde, tienen que tener dos proponentes que son dos socios activos o algún socio vitalicio, y se estudia en la comisión directiva y después se aprueba como corresponde, ¿verdad? Ellos dicen que la campaña... Que eso fue toda la vida fue así, ¿verdad? No, ustedes sabrán institucionalmente cómo se manejan, por eso la pregunta y por eso tu respuesta. Así nomás. Sí. Y estarán escuchando ahora Jorge Barrio, ¿verdad? Sí. Y estará escuchando Nico Galeano, que son los que hablaron acá. Por eso nomás te estoy diciendo que las puertas, lo está diciendo vos, están abiertas, así es. No estoy diciendo una cosa. Sí, así mismo. Y bueno, así mismo. Y si mañana se cierra, entonces puede decir, no, yo me fui junto a Cueva, me fui junto a no me atendieron, pero voy a decir que eso está siempre que se una con el protocolo que se necesita. Por supuesto, tenemos un estatuto y un reglamento, que eso es lo que hay que respetar, ¿verdad? Pero no bloquean, porque a nosotros ya nos bloquean, pues. Por eso no te pregunto. No. Dos socios proponentes, está diciendo, a partir de ahí. Sí, dos socios proponentes, que puede ser activo al día en su carnet o un vitalicio. También nos dijeron, doctor, Juan Carlos, y es importante, y tomarlo bien, no con el sentido sensacionalista, no, sino la pregunta es muy franca y nos conocemos. Nos dijo que la mitad de la dirigencia se fue de Nacional. Eso es mentira. Y te afirmo y te reafirmo. Todos estamos unidos. No, por eso cuando dicen todos estamos unidos. Nos dijeron gente que miembros de directiva dejaron, y vos no decís no. Juan Carlos Galeano, presidente nacional, dice no. Esa información, ese comentario que hizo no es correcta. Nosotros tenemos reunión de comisión directiva seguramente el día lunes o el día martes. Sí. Que vamos a hacer esta semana que entra, ¿verdad? Así que esos son los días que nosotros siempre marcamos para tener reunión de comisión directiva. ¿Quiénes asisten a la reunión de la directiva? ¿Todos? Todos. Doctor. Algunas veces nos llaman y nos dicen, mira, yo hoy no voy a poder asistir, que eso ocurre en cualquier institución, ¿verdad? Juan Carlos, y... Te dice, hoy no voy a poder estar presente, ¿verdad? Está bien. ¿El lunes se reúnen? Lunes o martes. Y eso da a conocer en flyer, en redes sociales, se reunió la directiva, tuvieron todos los miembros, No, porque eso es una cosa interna nuestra, Arturo. No, yo te pregunto, interna nuestra. Yo no estoy dejando de creerte, te respondo a lo que dijeron, y vos le podés, por eso... Siempre, Juan Carlos, interesante hablar y charlar, y se busca el tema a los protagonistas, como estamos consultando con vos. Sí. Así nomás. Sí mismo. Porque una parte te dice, se fue la mitad, y vos le decís, es mentira, ¿verdad? Sí. No se fue nadie. Así mismo. Nosotros somos 8 miembros de la comisión directiva. Sí. 8 miembros de la comisión directiva. Y encabezado por mi persona, por Enrique Sánchez, como vicepresidente segundo, el ingeniero Ciotti, que asiste en todas las reuniones, y después todos los miembros. ¿Cómo está el ingeniero Ciotti? Bien. Hoy estuvimos reunidos acá. Yo estoy ahora en la institución, estuvimos reunidos
tratando de organizar algunos que otros puntos que está por el tema del stock en este momento. ¿Del supermercado? Sí. ¿Y qué va a pasar Sobre ahí? el punto, presidente, es verdad que ahora el stock se va a convertir en un mini stock y tienen pensado hacer una gradería nueva en ese sector, que se va... Creo que ahora la cadena también está cambiando el formato y va a ser uno más pequeño y ustedes construirían allí una gradería. ¿Es un proyecto de eso, presidente? Bueno, lo que sí está es que nosotros estamos conversando con ellos. En el 2022 vence el contrato de ellos y estamos trabajando e intercambiando opiniones como debe ser, ¿verdad? Bueno, ¿sabe que el ingeniero Ciotis, atendenan por lo que me dijo una vez? ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Duple veo con el ingeniero, ya, gran amigo. Yo que puedo, te panena por lo que piensa de mí, Juan Carlos. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Yo me merezco esto, Juan Carlos. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Y te imaginas, pero Juan Carlos, cómo me trata el ingeniero Ciotti. Y eso vos te aprecias nomás, Arturo. Y si yo no la apreciaba, tampoco ponía esto. No. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. El ingeniero. Y bueno, ahora vamos a la parte técnica. ¿Por qué? Yo quiero que se espere Arturo esta mañana. ¿Cómo, ingeniero? Yo quiero que se espere Arturo esta mañana. ¿Ingeniero Ciotti? No, Arturo, no. Es cuando no quiere responder te dice esto, Juan Carlos. Así mismo. No, te dice que se espera hasta mañana. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué Pedro Señor. Saravia? Bueno, porque para nosotros reúne los requisitos que, viendo todos los partidos que él que disputó, ¿verdad? Y vimos que llena los requisitos que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuando Es se un fue buen Carlos Bonet, profesional, ¿no? está bien. No, Carlos Bonet no se fue, ni no salió de la institución. No, cuando Carlos se fue de Bonet cargo, estaba cuando se fue de cargo, a eso no me iba. Era como un Salvatore del momento. Claro, así mismo, Arturo. Vos sabés que ya una vez hicimos eso también con varios técnicos, estaban interinando el cargo y Carlos se puso a disposición nuestra para interinar el cargo y hasta que nosotros encontremos una salida que encontramos y ahora ya vuelve a su función de gerente deportivo. Incluso en la presentación donde decía Pedro Saravia estuvo Carlos Bonet esta mañana. Sí, así mismo estuvo con nosotros ahí. Carlos forma parte de la institución, un dirigente más de las instituciones. Está bien. Interiorizándose de todo Carlos Bonet. Así mismo. Hay una pausa y le decía a Pedro Saravia le viene bien para recondicionar muchas cosas en Nacional. Así mismo dijo y yo está muy conforme con los muchachos, con el equipo que tenemos y como él dijo en su conferencia, debemos ajustar algunas que otras cosas como corresponde, ¿verdad? Porque Nacional tiene un juego lindo, agradable a la vista y falta ajustar algunas que otras cosas. Y bueno, Juan Carlos, quisiera agregar algo más que no pregunté, con gusto. No, Arturo, muchas gracias por el momento y espero que salgamos de esta situación, que yo sé que vamos a salir y estoy seguro de que vamos a ir por buen camino. Y saludo al ingeniero Ciotti, Juan Carlos. No hay problema. Sí, gracias, Juan Carlos, muy amable. No, por favor. Gracias, Juan Carlos Galano, presidente de Nacional. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, Arreídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados en los meses marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes. Se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambel, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacia Catedral, todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llamanos al 627-7000. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Llegaron a Tupí las ofertas exclusivas de Continental. Desde hoy hasta el domingo vas a encontrar los productos más solicitados de la línea Continental a precios imperdibles, al contado o en cuotas. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota abonás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Aarón Molinas, Denis, Sí. Jorge, que ayer nos ocupamos bastante de él. Mi papá es paraguayo, pero la decisión la tengo que tomar yo. Tengo un pasado en Argentina donde fui muy feliz. Si se da la oportunidad de ir a Paraguay, lo voy a pensar mucho. Radio La Red, dijo. Bueno, tenemos que le hagan la Radio La Red, Gerardo Rodrigo, para que si nos puede enviar la grabación. Porque es figura. Aarón Molina, Diario Le, habló sobre la llamada Barro Perote para que juegue de enganche. La joya de Boca y la chance de jugar en Paraguay, dice. Sí. Tal cual. Habló en el programa Un Buen Momento de La Red. ¿Y dónde tenemos la versión? ¿Vos no tenés la versión? Estoy buscando aquí en la página a ver si llegaron a subir. Subieron el texto en sí. Porque hay una gran repercusión. Muy interesante, por cierto, tiene movimiento muy... Técnicamente se ve muy bueno, la verdad. ¿Vos ya lo viste, Denis? Y le seguí en estos tiempos que saltó su nombre, ¿verdad? Entré a googlear ahí. Porque ahora saltó el nombre, antes no, muy interesante. Pasaba de más como otros nombres, pero ahora ¿Y no. qué es lo que le parece, Riquelme? Así, técnicamente bueno. Técnicamente tiene una visión, toca de primera, se mueve, realmente técnicamente me impresiona bastante. Y más todavía que lo desarrolla en un club tan grande como Boca Juniors. No es fácil jugar tan bien en un club tan grande y siendo muy joven, ¿verdad? ¿Y él cuánta repercusión ya está teniendo Aarón Molina? ¿Qué, niño, te va? Se da la vuelta, algo le dice a Gerardo hoy. Y le llamó Barro de Queloto. Aarón Molinas. Vamos a ver quién va a jugar. ¿Eso qué es? Yo estoy escuchando algo. Encontré, pero vamos a bajar. Muy bien, muy bien. Contigo, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricantes del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Si alguna vez te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online y empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá.
Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas. Porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Cuídale a tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora vamos entendiendo, Jorge Denis Caniza. Sí. Dice así, minuto 1. El volante juvenil Aarón Molina empieza a tener mayor rodaje en la primera de Boca. Es seguido por el técnico de la selección paraguaya, Guillermo Barros Queloto, quien lo subió a la primera equipo de Ceneice. Él lo llevó a primera división. Guillermo Barros Queloto. Por eso le llamo. ¿Estás entendiendo, niño? Sí. ¿Lo conoce? Muy bien lo conoce. Por eso lo llamo, por eso lo llamo. Volver al cole es delicioso. Por tus compras a partir de 200.000 guaraníes en útiles escolares en Casa Grutter te llevas de forma automática un vale de merienda en GrutMed, promo válida hasta el 31 de marzo en el local Defensores Casa Grutter. Donde piensen en vos, ahí es. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Shell volvió a Luque con la nueva estación ubicada en Mariscal Estigarribia y Benigno González. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volví a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000, seguinos en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entrada de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Vamos a tener después contacto con Víctor. Está lloviendo en Ciudad del Este. Está lloviendo. Queremos hablar con la gente de meteorología, independientemente a los que se consideran meteorólogos, porque Gustavito y Joel. Eso es en vigor. Ahí está, tío. Dice Guillermo, iniciará el nuevo proceso. Este es el campo. Ayer pusimos nuestro Twitter del campo. Sí. Sí, señor. Vamos a ver si queda estropeado o no si llueve. Porque cuando llueve torrencialmente es difícil. Sí, porque habló el licenciado que tiene buen drenaje. Sí, pero hay dos partidos seguidos. Claro, ver cómo se da la lluvia de la tarde. Una cosa es lo que llovió el otro día y lo que va a ser la tarde. Vamos a ir viendo. Se ven que está muy bien el campo de juego. Y estos partidos se tienen que jugar sí o sí. Más que 20-30... Se tiene que dar sí o sí todo. En simultáneo sí o sí tiene que ser. Sí, en simultáneo. ¿Verdad? En simultáneo todo. Porque Óscar Ullones que está enviando mensajes. Sí era muy bueno, pero ocurre que ahora lo están poniendo, pues. Aarón. Sí, ahora recién. No, es con técnica así nomás. Claro, y ahora está Guillermo aquí. O sea, antes no se podía. De poquito. Lo puso en primera, ahora se explica. Lo llevó a primera Barros de Queloto en Boca. Y hay que ver qué decide Aarón. Yo creo que se inclina más en quedarse ahí que venir acá. Declaró es más Argentina. Más Argentina. No dijo exactamente, pero dijo mi papá es paraguayo y lo mío es Argentina y tiene foto con Messi y compañía, entonces está. Pero él es dueño de su auto y lo que decida para él debe ser, lo que él considere. Pancho, ¿y dónde está? ¿Está viniendo, veo? Está en camino. La ruta está lenta. Sí. ¿Que vos sos abogado? No, porque me tocó hacer el camino y está difícil. Está difícil. Todo el mundo está sacando su vehículo. Hay que hablar con meteorología por el tema esta noche. Decía Víctor Villala, porque es de la zona. Si llueve la gente no va, aún con su entrada. Señor presidente, Gustavo Quintana, miembro suplente del Tribunal de Conducta, y Rubén Darío Arce, miembro suplente del Electoral Independiente, nos dirigimos a usted a fin de presentar nuestra renuncia. Esto es renuncia, ¿y cómo qué dice que no había renuncia, Juan Carlos? 2 dirigentes renunciaron. Juan Carlos, Víctor Villala está. Espera un ratito, Víctor. Señor Juan Carlos Galeano, presidente Juan Carlos, ojalá escuches. Si querés derecho a réplica, hacelo. Gustavo Quintana, miembro suplente del Tribunal de Conducta, y Rubén Darío Arce,
miembros suplentes del Tribunal Electoral Independiente, nos dirigimos a usted a fin de presentar nuestra renuncia indeclinable a los mencionados cargos que ocupan en la actual Comisión Directiva del Club Nacional. El motivo de nuestra renuncia obedece a las diferencias sustanciales y disparidad de criterio irreparable con la Comisión Directiva en cuanto al manejo de la institución y en especial al trato dispensado a los socios del club, dice Juan Carlos. Gustavo Quintana, socio número 8633, Rubén Arce, socio número 8672, y recibe y todo el club, la Secretaría. Y bueno, Juan Carlos, hay renuncia, Juan Carlos. Renuncia de 2 dirigentes, mucho, y bueno, Juan Carlos, ¿cómo es el tema? Dijiste que nadie se fue, y se fueron 2. Víctor Villalba contigo. Gracias, Arturo. Ya estamos aquí en los alrededores del Estadio 3 de Febrero, en realidad en el estacionamiento principal, mirando el movimiento de gente. Hasta aquí, desde que llegamos más o menos hace 10 minutos, 5 personas se acercaron a comprar localidades para el partido entre Paraguay y Ecuador. Hicimos la consulta correspondiente si hay algún encargado, alguna persona de la gerencia que pueda brindarnos un dato de la cantidad de entradas vendidas hasta aquí. Nos decían que justo salieron hace un rato porque es la hora de almuerzo, que más o menos alrededor de las 15 estarían volviendo. A ver, vamos a acercarnos a los que están en ventanilla, por lo menos que nos den un panorama de cómo viene la mano en cuanto a eventos en las últimas horas. A ver, justo aquí no está. ¿Qué tal? Te quiero hacer una consulta nada más para la audiencia de Radio Monumental. Más o menos, ¿qué cantidad de entradas se vendieron hoy para el partido? ¿Cuántas entradas vendiste hoy? La cantidad exacta no tengo, la verdad. Pero hoy hubo movimiento, hoy o ya hubo hay más poca movimiento gente. en toda la semana. Y la gente compra aquí para el partido de Paraguay, solamente, no para el partido de Olimpia sola, aquí no se Solamente puede. para el partido de Paraguay. Porque aquí veía 5 personas en los últimos minutos, más o menos. Sí, preguntando para el partido de Olimpia. Pregunta para el partido de Olimpia. ¿No es que compraron para Paraguay? Solamente acá el evento para el partido de Paraguay. Perfecto. O sea, hacen esa aclaración porque la gente se confunde y viene para... Hoy en las últimas horas más o menos creció el movimiento, o la lluvia te parece que hace que no haya gente en los últimos minutos comprando entradas para el La partido. verdad que sí, igual vienen gente queriendo comprar entradas y la mayoría ya, mucho se vendió. ¿Cuál es el sector que más se vendió? La preferencia. Preferencia, hubo más movimiento. Vos que sos aquí de la zona, ¿crees que con la lluvia la gente con entrada en mano, si llueve, igual va a venir, o te parece que va a dudar a la hora del partido? Igual vienen. Igual vienen, perfecto. Todo en orden, sin problema en cuanto a la venta. Gracias. Así, el hombre que está en la zona de las ventanillas acaba de, en este caso, pasar una persona por esta zona. Me decía Arturo que mucha gente se confunde y viene a buscar las entradas para Sol Olimpia, y aclaró que por lo menos hoy aquí en boleterías no se están vendiendo para este partido del sábado, sino más bien exclusivamente para lo que es el duelo entre Paraguay y Ecuador, que igual vino gente, fue un movimiento interesante durante el día para lo que es el duelo de la albirroja. A ver, aquí con uno que acaba de salir de comprar la entrada. ¿Cómo está para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Vas a entrar hoy en qué sector? En Platea. Platea. Te pregunto, ¿venís igual con la lluvia? Porque aquí en Ciudad del Este... El que quiere viene, el Pilotín está tirado 5.000 guaraní. El que quiera apoyar va a apoyar siempre a la Viroja, por más que esté golpeado, pero no está muerto. El que pelea es porque no está muerto todavía. Mira que yo conozco gente aquí en Ciudad del Este que por antecedentes de años pasados, obviamente, con entrada en mano, días de lluvia, igual no venía a la cancha. Es como que tienen esa fama por aquí. No, mentira, esa fama está completamente, dijeron mal tus amigos, antes No, yo soy entonces tuvo problemas tu amigo que no quiso venir, antes falló algo en la casa, pero el que viene para un espectáculo único. Entonces, Albirroja, vamos por abajo todavía. Aunque diluye, vas a estar bien en la cancha. Sabes que con el arca no veamos, ¿Cuántas personas vas a venir a ver el partido? Con mi hijo. Y tienen esa expectativa porque no es habitual una visita de la selección, ¿verdad? O sea, no, es un espectáculo único y vamos a brindar el apoyo que se corresponde a la selección. Y hoy sí o sí ganamos. Gracias por el tiempo de este partido. Aquí el hincha albirrojo, aquí vienen 2 más a comprar las entradas. Vamos a ver, ya que, repito, no tenemos la chance lastimosamente de que esté alguien que nos pueda proporcionar el dato porque salieron todos por el horario de almuerzo. A ver, esperamos que hagan el trámite para comprar su boleto
y los agarramos aquí al darse la vuelta, uno con camiseta de Boca, está aquí, vamos a ver si podemos. Amigos, te pongo un segundo para la audiencia de fútbol a lo grande. La expectativa para el partido de la selección, ¿están comprando la entrada para qué zona? Preferencia. Preferencia. Sí. Y te pregunto, porque le vengo preguntando a otras hinchas, aunque llueva fuerte a la hora del partido, ¿igual van a venir o eso haría duda? No, igual no, ni Igual van a para estar alentar, sí. Y es una alta expectativa porque la selección no suele jugar aquí, menos un partido Sí. eliminatorio. Y por eso, ahí sí o sí vamos a venir. Estamos para eso, para alentar. ¿A quién querés ver hoy en la selección? ¿Quién es el jugador que querés ver jugar hoy en el equipo? Y la Pantera Morales. Morales, Sí. ¿te genera expectativa que tenga porque Sí. tiene chance en la Liga Roja? Y espero que tenga para ver cuántos minutos suma. Sí. Está para ser titular. Claro, sí, está. ¿Y el Ciso? ¿Qué te parece, Julio? Hizo igual también. Sos cerrista, obviamente. Por la Sí, claro que sí. Sí, pero me encantaría verla a los dos juntos. Está perfecto. ¿Vas a venir con amigos, con la familia? ¿Con quién vas a venir al estadio? Sí, voy a venir con mis amigos. Ahí está. Gracias por el Dale, tiempo. dale. Así otro aficionado que va llegando muy a poco en realidad el movimiento, pero igual por lo que podemos percibir, los que vienen a comprar la entrada tienen esa expectativa de ver a la selección aquí en Ciudad del Este, cosa que no es habitual, menos en un partido de eliminatorias. Lo que sí se va armando aquí ya con mayor movimiento es el dispositivo de seguridad. Vemos que se van cercando, en este caso, las zonas restringidas del estadio, las calles de los alrededores, y por ejemplo va llegando gente de seguridad privada para acomodarse, gente de los bomberos que va estacionando en este momento, también gente de la transmisión televisiva que en este momento va entrando de a poco aquí al estacionamiento del estadio del 3 de febrero, Arturo. Mucha agua acumulada, como recordarán, el estacionamiento cuando llueve aquí es muy difícil que esté todo seco en medio de las piedritas. Se forman en este caso los charcos importantes de agua, esperando lógicamente que vaya subsanando o mejorando el ambiente, el clima aquí en Ciudad del Este. Ahora llovizna, tenuemente una llovizna fina, no es una lluvia importante como reportábamos hace media hora atrás más o menos. Aquí forma otro aficionado frente a la ventanilla, vamos a esperar que compre su entrada y vamos a sacarle algunas palabras, aprovechando que tenemos la chance de estar aquí sintiendo el ambiente de la expectativa albirroja en Ciudad del Este. Le está mostrando el carnet digital, porque es un requisito para entrar, el carnet digital verde, para poder entrar y observar el partido hoy aquí en el estadio del 3 de febrero. Aquí se acercan otras personas. Aprovechamos mientras este hombre compra su entrada. ¿Cómo está para la audiencia de fútbol a lo grande? ¿Venía a comer la entrada para Paraguay y Ecuador? Sí. ¿Qué sector? Sur. Gradería Sur. Y te hago la misma consulta que a todos. Igual aunque llueva a esa hora vas a venir. Sí. No hay impedimento en ese caso. Sí, bien. Entonces no es cierto eso de que la gente en Ciudad del Este duda cuando llueve igual con entrada en mano. No. Usted siempre, detrás de la roja. ¿Quién es tu jugador preferido de la selección o el que querés verlo? Richard Ortiz. Richard Ortiz. Entonces somos olimpistas, obviamente. Claro. ¿Vas a estar el sábado también aquí? Sí, obvio. ¿Qué genera la presencia de la selección por más de que estemos eliminados aquí en Ciudad del Este? Igual se quiere ver a la Liga siempre, ¿verdad? Ahí ingresa a comprar la entrada. El hombre, a ver, salió el otro, así que vamos a tratar de sacar unas palabras más. Amigo, te pongo un segundo para fútbol a lo grande. Solamente una expectativa de la selección que le genera la presencia de la albirroja aquí en Ciudad del Este. Una expectativa muy especial, será. Ya quiero ver a Richard Ortiz. A Richard Ortiz. Sí. Es el jugador que estás esperando observar, sos olimpista, entonces... Exactamente. ¿Y el sábado vas a estar en Olimpia Sol? También. ¿Qué sector compraste hoy? Preferencia. Preferencia. ¿Vas a venir con la familia, con amigos, solo? Toda la familia. Con la familia. Por más que estemos eliminados, igual el hecho de que venga a jugar aquí es importante para la gente del Alto Paraná, ¿verdad? Así mismo, así es. Y se espera un buen número dentro de todo. No estadio lleno, pero una buena concurrencia. Exactamente. Sí. ¿Ganamos hoy? ¿Te parece? Ganamos. Ganamos hoy. Gracias por el tiempo, que disfrute el partido. Así el hincha viene en la motocicleta, un poco mojado porque obviamente sigue llovinando, pero así se vive, Arturo. Estas son las personas que van comprando a esta hora las entradas. Todavía tienen tiempo porque seguirán aquí en la boletería del estadio 3 de febrero, lógicamente en los próximos minutos. Y cada tanto se va acercando la gente, no hay fila importante, pero algunos que aseguran compran su entrada para hoy, otros hinchas olimpistas que dicen que también
van a venir el día sábado, siempre es un atractivo tener fútbol, cuando no es habitual. Aquí me habla otra persona. Para Fútbol a lo Grande, ¿qué tal? Buenas tardes. Arturo, un saludo muy especial de Ciudad del Este. A pesar del mal tiempo va a haber muchos aficionados aquí en el 3 de febrero. Es un partido muy importante. Yo creo que es un partido muy importante porque la selección ecuatoriana necesita de un punto para la clasificación y la selección paraguaya necesita de un partido bien jugado, ganar de local para lavar un poco la cara. Le felicito a Harrison a muchas personas no les gusta que manda acá la selección en mal situación, eliminado, pero nosotros, los futboleros, necesitamos de un fútbol internacional, queremos ver un fútbol internacional. Le felicito a Harrison y ojalá que la próxima eliminatoria que mande la selección una buena oportunidad para ver un poco un partido de eliminatoria. Le comento, señor, yo decía un poco más temprano y creo que me debo rectificar por lo que escuchaba de la gente. Yo me acuerdo, porque soy aquí de Ciudad del Este, cuando era más chico, la gente cuando llovía, igual con entrada de mano no venía, era algo que pasaba habitualmente, pero hoy todos me dicen que van a venir, aunque diluvia en ese horario, van a venir, entonces me debo rectificar, ¿verdad? Claro, va a haber mucha expectativa. Desde ayer estaba comprando más de 15,000 boletas el aficionado del Alto Paranense. A la gente le gusta que esté en la selección acá, por más de que esté eliminado, no hay problema con eso, igual va a venir a ver porque no es habitual. Claro, le gusta y va a haber mucho aficionado. Un partido muy importante, como dije, la selección da gusto ver un partido internacional, una eliminatoria. Los lindos juegos que tiene Ecuador, está tercero en el puntaje y va a ser un partido muy importante. Yo creo que la selección también va a demostrar un poquito, tiene que ganar para lavarse la cara. Perfecto, audiencia total siempre de Fútbol a lo Grande, 107.9 aquí en Ciudad del Este. Siempre escucho Fútbol a lo Grande y saludos muy importantes para, si me escucha Arturo, de Ciudad del Este. Sí, está le voy a saludar al señor, Arturo, le voy a saludar al señor Víctor. Le voy a pasar su nombre señor, le voy a pasar con Arturo. Emiliano Martínez, olimpista. Emiliano Martínez. Arturo, te dejo con el oyente, fiel seguidor de Fútbol a lo Grande desde la 107.9 aquí en Ciudad del Este. Emiliano, ya te va a saludar Arturo Martínez. ¿Cómo te va, ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Emiliano? Muy bien, Arturo, vos sos mi ídolo, siempre te escucho, me gusta mucho tu relato, Arturo. Gracias, Emiliano, de eso, ya tenés tu año, vos tenés más de 50 años, 55. ¿Por qué? Sí. ¿Cuántos años tenés, Emiliano? Tengo 43 años. Me equivoqué por 10, no es mucho. Emiliano, gracias por sintonizarnos, vos estás diciendo y estás sintiendo que es toda una atracción la selección o ustedes necesitan fútbol. Después de la pandemia, todo lo que pasó en el Este, Emiliano. Así mismo, Arturo, viste que pasamos 2 años de pandemia encerrado y por eso le digo a tu cronista, le felicito a Harrison por haber mandado la selección. A muchas personas no les gusta porque le mandan una selección eliminada, Arturo, pero igual, es un fútbol internacional, un fútbol oficial, eliminatoria. Imagínate un poco, la primera vez que pasa acá en el Club 3 de febrero. Y además queremos ver el juego bonito que tiene Ecuador. Por tener el juego bonito está en el tercer puesto y necesita de un punto para clasificar. Va a ser un lindo juego, Arturo. Está bien, Emiliano. ¿Vos crees que va a haber mucha gente, Emiliano, ahí? Emiliano, ¿verdad? Sí. Emiliano. Va a haber mucha gente, Emiliano, hoy. Claro que sí, ha de estar un 20,000 personas. Bueno, Emiliano, vos no sos de ahí. ¿De qué parte del país sos? Yo soy de Ciudad del Este. ¿Vos naciste ahí? Sí, claro. No, porque dice que hay mucha gente que va a trabajar, que zona comercial, por eso Emiliano preguntó. Sí, vengo también del interior, no nazo acá, pero vengo del interior como todo, vengo a buscar el nuevo horizonte y hace 25 años que estoy en Ciudad del Este, Arturo. ¿Pero dónde naciste vos, Emiliano? Yo soy de Concepción. Y eso, Emiliano, y eso no es lo que te pregunté. ¿De dónde naciste? Vos sos concepcionero, Emiliano. Soy concesionero de Arroyito, de la zona del EPP, el mal mencionado Arroyito. Y bueno, en la zona de Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Así mismo es. Y es homenaje de Emiliano R. Fernández, vos te llamas Emiliano. Y puede ser, así me pone mi padre el nombre de Emiliano. Soy Emiliano,
Concepción Yerere. Sí, Concepción Yerere. Así mismo. Y bueno, Emiliano, un gusto hablar contigo. Gracias por escucharnos, Emiliano. Perfecto, Arturo, y si por ahí venir el sábado podemos encontrarnos por acá. Nos va a venir a ver al tricampeón de América, No, a transmitir los goles. Ahí ya está su fanatismo, Emiliano. No podemos, Emiliano. Chao, Emiliano. Dale, Arturo, gracias, un saludo especial. Gracias. Vamos con Víctor Villada. Víctor, decí en qué momento te quedás ahí o te querés abandonar ya tres y después volvés. Y nos quedamos un rato más, Arturo, hasta donde usted diga, nos quedamos un rato más. Ahora hasta donde vos digas, si cerramos. ¿Cómo está el tiempo, Víctor? Y ahora mismo no llovizna, es una buena noticia, todo nublado, pero sin llovizna en este momento. Aprovechamos porque hay 7 personas en la fila, así que los agarramos. Para la audiencia de fútbol a lo grande, simplemente, ¿qué entrada, qué sector compraron para hoy? Para preferencia. Preferencia, van a venir sí o sí aunque llueva, ¿verdad? Sí, claro que sí, sin falta. ¿Qué le genera la albirroja? Porque muchos dicen que viene una selección eliminada, etcétera, etcétera. Igual aquí se quiere ver a Paraguay. Claro que sí, la esperanza nunca se pierde, pero aunque ahora ya lo es imposible, pero a seguir. Pero siempre es atractivo esta clase de partidos. Claro que sí, claro que sí. ¿Hincha de qué club son? Yo soy Olimpia, mi primo del Cerro. ¿A qué jugador lo quieren ver hoy? ¿A qué jugador quieren ver hoy? Robert Morales. Gracias, que disfruten el partido. Y casi unánime el tema, los cerristas quieren ver a Robert Morales hoy como atractivo, los olimpistas quieren ver a Richard Ortiz, ambos están para ser titulares el día de hoy en la formación de Guillermo Barros Esqueloto. Seguimos por aquí, ahora hay 9 personas comprando entradas. Antes hay un vendedor de pilotines, aquí vamos a preguntarle el precio de la venta y qué tal todo. Para la audiencia de fútbol a lo grande, Radio Monumental, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo marcha la venta de pilotines a esta altura? Todo bien, muy buenas tardes para toda la audiencia. Y estamos vendiendo regularmente. ¿A cuánto el costó? Estamos haciendo 10.000 guaraníes el pilotín, el grande, el que te cubre todo. Y después puede hacer 2 por 15.000, no hay problema también. Buen precio para la gente. Y contame, la gente que por ejemplo compra aquí y ya te ve, te pide el pilotín ya para asegurar, pudiste vender varios aquí. Y eso le estamos diciendo porque marca lluvia para ahora el partido. Marca lluvia. Entonces le decimos y mucha gente comprende y compra y lleva. ¿Cómo te vas a mantener aquí en los alrededores hasta la hora del partido? Hasta que termine el partido, que tengo que entrar a ver también nuestra selección. También vas a entrar a ver. Perfecto. Que nosotros acá de Alto Paraná, pocas veces tenemos la oportunidad de ver a la selección de una eliminatoria. Porque queremos ir, pero una función es difícil para nosotros. Entonces tenemos que aprovechar ahora, tenemos que entrar a ver y ojalá que ganemos. Claro, porque en su momento cuando mandaban a Ciudad del Este como que estaba la idea de que mandan a un equipo eliminado, que la gente igual no iba a venir, pero nada de eso. Aquí en Ciudad del Este, la albirroja y en la situación que esté se va a venir. Estamos apoyando todo otra vez, ¿verdad? Porque somos deportistas. Gracias por el tiempo. Gracias, que siga trabajando y que esté con éxito. Siempre veo en tu programa y muchas felicidades por tu trabajo. Sos un periodista joven y siempre me gusta tu trabajo. Muchísimas gracias. Sintonía total también aquí, 107.9. Que entra a las 11 de la noche los domingos. Los domingos, con perfecto. Arturo y eso. Tiene toda la escolaridad usted, al mediodía, a la tarde, los domingos. Perfecto, gracias. Le dejamos seguir trabajando. Allí justo el vendedor, el señor que vende pilotines, justo se acercaba a una pareja a pedir justamente, por eso le dejamos seguir haciendo la venta. Otros hinchas, aprovechando que están aquí en la cola que se arman en este momento. ¿Qué tal para la audiencia de fútbol a lo grande? ¿Cómo está? ¿Qué sector va a comprar para ver hoy el partido de la Liga? Súper bien, un saludo para la audiencia. Y estoy buscando platea. Platea. Y buen movimiento, porque mucha gente se acercó a comprar por más de la situación. Igual quieren ver a la albirroja aquí. Sí, igual forma tenemos que apoyar. Siempre tenemos que estar con la albirroja y aprovechar que va a estar por el este. ¿Hincha de qué club? Cerro Porteño. Robert Morales seguramente lo quiere ver hoy, ¿verdad? No, en este momento estamos para apoyar a todos los jugadores paraguayos, ¿verdad? Pero hay uno que especialmente lo quiere ver con la selección. Claro, por supuesto. Se espera que tenga más oportunidades, ¿verdad? A partir de ahora Morales. No, y esta es su oportunidad, ¿verdad? Es la oportunidad también del técnico para que él pueda probar. Totalmente. Gracias por el tiempo, que disfrute el partido. Dale, gracias. Aquí otro aficionado que va llegando en este momento a la boletería del estadio del 3 de febrero. Se va acercando la gente, Arturo, en estos momentos se van acercando, veo gente caminando hacia la zona de la terminal,
bordeando la calle como para poder ingresar hacia afuera, en este caso en el borde del terreno principal para entrar al estacionamiento. Veo vendedores que van ubicando camisetas, banderas, esperando mayor movimiento y seguramente Víctor, tener algún ingreso económico más tarde, Arturo. sí, excelente tu trabajo, quédate en línea, después te dejamos en libertad. Vamos a ir al porcentaje de los partidos de hoy, incluyendo el de mañana. Perfecto, Arturo. Y le Sigo vamos a atento. tener a Fabián en la línea, ya que vota en Ciudad del Este. Fabián estaba de exteriores con Denny, con Pancho. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Y con Jorge. Siempre viene. Sí. Pacha. Requiriendo de aire, camisa. Tengo que hacer un Instagram en vivo para que le vean a Pancho cómo está bien. Pasa, venimos a la tele. El pelo teñido. El pelo teñido, cosa que se usa. Yo no digo lona, si te teñí el pelo, a mí no me venga con bola de que es natural. O ese es Levanta natural. ese pelo. Natural Full. Ese es su pelo teñido y él dice que es natural. A mí las bolas, son todo mentira. ¿Está Fabián? ¿Qué partido? Arturo, buen día, un saludo a todos. Muy bien, Fabián. Víctor está en Ciudad del Este, vos estás donde estás, nosotros donde estamos. Y vamos, ¿y qué partido, niño? Colombia, Bolivia. Colombia, Bolivia. Víctor Villalba. Porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Gana Colombia. Fabián Sanabria. 60-40. Gana Colombia. Pancho López. 60-40. Gana Colombia. Niño Jorge. 60-40. Gana Colombia. El Recoman. Denis Caniza. 60-40. Gana Colombia. Ya seguimos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacar de una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza eligió. Barta, la mejor batería de Europa a todo alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT, decile chao a tus deudas. 2.500 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.600 millones en el mayor pozo. Y salen sí o sí 50 vales de combustible, 5 motos Honda y una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. Pedí CNT Chep por Emoe. Por eso traigo 4 rosas en mis manos. Vallenato. Cada tristeza que tenga un... Te iba a pensar que es tango. Perdona por ocultarte cosas. Aparte se puede poner una música mejor que esta. No sé dónde sacó este. ¿Quién es? Jorge Celedón se llama. Yo soy Arturo Ruiz. Este sí. Este mismo Jorge Celedón. Este vino. Julio César Galvis. Este es tu palo, Víctor. Sí, ese me gusta, Arturo. Ese sí me gusta. ¿Cómo te olvido? Va, ese es el ese que... Estamos frente a frente los dos. Y te Voy a confieso. repetir otra en guaraní, ¿cómo se dice? Va ella, Ceres Araita, déjenme. Querido. Víctor Villalba, ¿qué partido, niño? Uruguay, Perú. Víctor. 50-50. Empatan Uruguay y Perú. Fabián. 60-40. Gana Uruguay a Perú. Denis Caniza. 40-60. Gana Perú a Uruguay. Jorge. 60-40. Gana Uruguay a Perú. Francisco Pancho López. 60-40. Uruguay le gana a Perú. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oikoité, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV, GAC, tractores e implementos agrícolas. LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré Fernando de la Mora, zona norte de... Me dicen para repasar para la gente del Alto Paraná, hasta las 15 se van a vender entradas aquí en el estadio, en las boleterías del Antonio Aranda, hasta las 15. A partir de ese momento, solo se puede conseguir a través de la red UTS, obviamente hasta el horario de inicio del partido, pero para que la gente tenga en cuenta, hasta las 3 de la tarde se venden aquí en boleterías del estadio, después solamente en la red UTS, que tiene varios puntos en realidad en varios lugares, y aparte se puede conseguir de manera digital. Y a las 5 de la tarde se abren los portones, 3 horas y media antes del horario de inicio de partido, Arturo. Ahora sí, cerramos, volvemos desde temprano más tarde para la previa del fútbol de Radio Monumental, aquí a través de Ciudad del Este. Correcto, chao Víctor. Ahora estamos con Fabián. Fabián, vos. 60-40. Argentina. ¿Vos, Pancho? 50-50. Empate, vos, niño. 60-40. Gana Argentina. ¿Y vos, Denis? 70-30. 70-30 gana Argentina. Chao, Fabián. Hasta más tarde. La Paraguaya Inmobiliaria SEA presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Terá con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llega cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepe y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Ahora vamos a ir, Beni, Fabián, compañero, niño Pancho, porque Fabián está afuera y está Víctor en Ciudad del Este. Vamos a ir a ¿cómo se llama esto? El sorteo virtual de la Copa Libertadores. Gustavito va a tener la música de la Copa Libertadores. Aquí ya se están preparando. Sí, vamos a transmitir. Por eso tenemos que coordinar el horario que no coincide con el llamado. No, Tomás, poner por mi Instagram ahí. No querés Facebook. Vos. Vamos a transmitir Facebook, también, en mi caso Facebook y también por Instagram, por las dos vías. A prepararse los oyentes. Tomás. Ya tenemos aquí a los encargados de Conmebol que están en los estudios del Monumental. Hacemos un simulacro del sorteo, damos de cuenta que es mañana. Sí. Ahí se ve publicidad de tu coso, niño, tenés que sacar esa publicidad. Sí, vamos a tapar. Pero espera, vamos a organizar sacar todo. Esa publicidad. Va a vender Luis, organizamos todo y ahí hacemos. Quiere que venda Luis, organizamos todo.
En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país. Lavarropas Tokio Cecilia, carga frontal 6,5 kilogramos. Precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Acercate a cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Estamos con un simulacro. Voy a poner en tu letra simulacro. ¿Vas a poner? Lo digo. Simulacro sorteo, ponelo ahí. Simulacro sorteo Copa Libertadores de América. Eso sale al aire, ¿verdad? Sí. Bueno, simulacro. Ahí está el niño. Están los bombos. Están los bombos. Bueno, y vamos a hacer simulacro. Bombo uno, por mi Instagram. Está en la cabeza de serie Bombo 1. Espera, Pancho. Mi Instagram Baillo, Arturo M. Rubín. En mi Instagram, Arturo M. Rubín. Mi Instagram Baillo. Y Facebook. Igualmente, FAL 1080M. FAL 1080M en el Facebook. Estamos haciendo la transmisión. Están los bombos 1, 2, 3. Si le parecería que es un vasito, no es un vasito, son los bombos. Que están preparados con toda la cartelería también ya aquí. Del sorteo sí, simulacro. Simulacro de fútbol a lo grande. Sí, fútbol a lo grande. Mi Instagram Baillo, Arturo M. Rubín. Vamos entonces con... ¿Cómo podrían salir? Va a sacar primeramente, Pancho, vamos por los cabezas de serie. Cabeza de serie. Ahora Pancho va a sacar un simulacro de esto. Esto va a tardar bastante. Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay. Cabeza de serie del grupo A. Nos vamos hasta Luis y ya venimos con los... No tenemos que hacer todo corrido ya. No, para que no se pegue a la venta, porque están los que apoyan igualmente el sorteo. Bueno, contigo entonces. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Trujillo representa Frutos de los Andes. Hacemos corrido. Todo corrido por... Bueno, hacemos corrido. ¿Nacional con quién? No, ahora va a ir al otro. Tiene que ir grupo por grupo. ¿Vos estás ordenado? Sí. Grupo B. Grupo B. Atlético Mineiro. Cabeza de serie Atlético Mineiro. Vamos a la cabeza de serie del grupo C. Por mi Instagram Baillo, Arturo M. Rubín, y por Facebook. Paranaense. Grupo C. Grupo A es Nacional de Uruguay, Atlético Paranaense en el grupo B y en el grupo C. Tu consultor te da vuelta, no entiende. No. Se le cae todo para parece Arturo Rubín, se confunde todo. Ahí se levanta. Nacional. Ahí está. ¿Nacional con quién? Ahí viene la señorita. La señorita. Palmeiras. El siguiente grupo. Estamos transmitiendo por Arturo Rubín, Instagram y Facebook, Fútbol al Grande. Grupo A, Nacional. Grupo B, Atlético Mineiro. Grupo C, Paranaense. Boca Juniors. Atención, Boca Juniors está cayendo también como otra cabeza de serie dentro de los grupos. Entra todo sobre la mesa. Sí, ingresa todo. Apurate en las Pancho. Más emoción, Pancho, por favor. Más emoción. Vale. Agarrana es más emoción. River Plate. Tricampeón de la Copa Libertadores. Eso. River. ¿Y después? Son las cabezas de serie. Cabezas de serie. arrugado el papel. A partir de ahora del bombo 2, después de Flamengo, ya pueden comenzar a salir los equipos paraguayos. Campeón en el 83. ¿Cuánto están ya? Nos queda todavía, y en el 2019 de la Copa Conmebol Libertadores. Uno más queda. Peñarol. ¿Paranaense dónde está? En el grupo 2. Manja de Uruguay participando y ahí están los cabezas de serie. ¿Y aquí Atlético Paranaense en la cabeza de serie? Sí. Está. Bueno, esos son los cabezas de serie. Los ahora vamos con los rivales. Bombo 2. Simulacro, Copa Libertadores, sorteo. ¿Qué, Luis? Acá estoy viendo en vivo por el Instagram Arturo M. Rubín. Están los siguientes equipos, Niño Tenés. Y te Baillo, Arturo M. Rubín, Facebook. Aquí nos hace una aclaración importante el secretario de la Conmebol. Sí. Nos dice que al ser campeón Palmeiras sí o sí tiene que ir al grupo A. Así que hacemos esa aclaración. ¿Quién metió la pata? El secretario de la Conmebol. Y el secretario de competiciones, Niño
Niño Sosa, ahí está. Muy bien. Palmeiras va al grupo ahí. Después, los demás los sucesivos. Nacional, Atlético Paranaense. Allí, gracias a Fabiana que nos está avisando igualmente. Bombo 2. ¿Y para qué no sabe? Si no sabe, hace. ¿Cómo por ahí? Bueno. Asesorando. Sorteo en vivo. Ya está. Cerro Porteño. Cerro Porteño. ¿Con quién juega Cerro? ¿Con quién va Cerro? Al grupo de Palmeiras. Palmeiras. Grupo A. Simulacro de sorteo mañana. Cerro Porteño integra el grupo de Palmeiras. Después, apurate en la Pancho. Para Chiqui, conoce Corinthians bien para el grupo de Nacional. Grupo Nacional de Uruguay. Vamos a tener duelo entre uruguayo y brasileño. Ahora podría aparecer Libertad, ¿no? En del Bombo 2 también está Libertad al grupo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. A Libertad juegan con Mineiro. Atlético Mineiro. Después, vamos con Independiente del Valle, campeón de la Copa ¿con quién? Sudamericana en su momento, con Paranaense. Con Paranaense. Después, todo un simulacro del sorteo mañana. Vamos a ver si esto se asemeja a algo mañana o no. U Católica de Chile. Aquí piden, señor, si puede hacer la voz de Rapay, porque también está transmitiendo para Brasil. ¿Qué es lo que va a hacer? Boca Juniors, el grupo de Boca. ¿En portugués? ¿Qué? La transmisión No, también. no, yo falo solo español. Pues sí. Vélez va al grupo de River. Rompan los hueviños. Pero tiene que ir al grupo de Flamengo. No puede ir al mismo grupo. Mismo grupo. El mismo país. Ahí está. Bien. Claro. Exacto, solo Bombo 4. Es un detalle. Que vienen de la fase previa. Colo va al grupo de River. Colo sí puede ir, pues chileno. Sí, señor. Bueno, y después, hasta aquí es Cerro Porteño en el grupo de Palmeiras y Libertad en el grupo de Atlético Mineiro. Emelec de Ecuador va al grupo de Peñarol. Allí está, Emelec en el grupo de Peñarol. Ya Seguimos. tenemos hasta aquí conformados los grupos. Vamos Bombo 3. Al Bombo 3. Vamos a sacar el Bombo 3. Después el 4. Sacamos el primer nombre. Palmeiras Cerro en el grupo A. ¿Quién va con Palmeiras y con Cerro? Próximo rival del Cerro Porteño. va a ser voz femenina, Pancho. Sporting Cristal de Perú. Eso menos hay un hombre y una mujer. Sí. Ahí tiene que ser voz de mujer. Pancha. Mariana Granciano. ¿Cómo que Pancha? Más respeto. Gracias a Pancha. Sporting Cristal, rival de Cerro Porteño. Colega que viene también aquí para el sorteo. Mariana Granciera. ¿Qué hace voz femenino, Pancho? No. Deportivo Cali, va al grupo de Nacional y Corinthians. Nacional, Corinthians, Deportivo y sale, Cali, grupo atención, el rival de de Libertad. Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe. Finalista de la Copa Conmebol Sudamericana en su momento, el equipo de Falcioni. Después, Atlético Mineiro, Libertad, Colón en el grupo C. El Pulga Rodríguez. Alianza Lima, al grupo de Paranaense e Independiente del Valle. Después, qué lentos son. Esto suele llevar una hora. ¿Qué? Bragantino, al grupo de Boca, el actual finalista de la Sudamericana. Sí, señor. Después, Táchira, a Venezuela va a tener que viajar River y Colo van hasta el norte del continente. Simulacro, sorteo Copa Libertadores. Después, faltan dos grupos. Caracas de Venezuela, al grupo de Flamengo y Vélez. Y después, y ahora se completa el último grupo 8. Bombo, el último nombre del grupo del Bombo 3. Tolima de Colombia, con Gustavo Aguilar, paraguayo goleador, sin filas. Emelec. Gustavo Ramírez. Y ahora se va a completar Bombo 4, Olimpia está ahí. Olimpia, puede darse un Cerro Olimpia. No se ve el momento de sorteo. Allí que se ve el sorteo allí. Arturo Merubín, Itelan y Facebook Fútbol a lo grande. Vamos con Always Ready, va al grupo de Cerro Porteño. Atención al grupo. Grupo 1, grupo A, con Palmeiras, Cerro, Sporting Cristal y el Always Ready boliviano. ¡Demonios! Fortaleza del norte de Brasil. El grupo B. Completa el grupo B. Nacional de Uruguay, Corinthians, el Deportivo Cali y Fortaleza en el grupo B. No hay superclásico, por el momento ya no hay. Ahora puede haber un partido entre Olimpia y Libertad. A ver, aquí. Que se ve allí cuando Pancho saca. Boluda, qué churro tomayo. Independiente. Petrolero de Bolivia, al grupo de Libertad. El grupo de Libertad entonces queda con Atlético Mineiro, Libertad, Colón y el Independiente Petrolero Boliviano. Otro nombre, salieron los bolivianos en este bolillero. The Strongest va al grupo de Paranaense. Al grupo 4. Atención, el grupo 5 puede ser Olimpia. Atención, grupo de Coperos, Estudiantes de La Plata, pero allí sí va a tocar porque viene de la fase previa. Boca Juniors, Colo, Bragantino, Estudiantes de La Plata. Buen grupo se conformó. Desacatado.
Vamos al otro grupo, próximo rival, América Mineiro, que viene de la fase 4 de eliminar a Guaraní y al Barcelona de Guayaquil. Y va a estar River como cabeza de serie. Va a estar el grupo Genaro. River. Y quedan 2 nombres. Y en uno de estos 2 tiene que estar Olimpia. Simulacro, sorteo Copa Libertadores. Audiencia total, me dice Víctor Talleres Villarreal de en Ciudad del Córdoba. Este. Talleres de Córdoba. Y con eso Y lo con Olimpia. eso cerramos. Olimpia va al último grupo, entonces Olimpia. Grupo 8. Grupo 8, donde están Peñarol, Emelec y Tolima. Bueno, vamos con los paraguayos, entonces simulacro. ¿En qué serie está Cerro? En el grupo 1, grupo A, Palmeiras, Cerro, Sporting Cristal y el Always Ready boliviano. ¿Y Libertad? En el grupo 3, donde está el Atlético Mineiro, Libertad, Colón y el Independiente Petrolero boliviano. Y Olimpia en el grupo 8. Allí estamos mostrando. En el grupo 8 está Peñarol, cabeza de serie, Emelec, Tolima y Olimpia. Sí, así quedamos. Cerramos. Sí. Ya anotamos todo esto para ver mañana cómo se da el sorteo. Sí. No se te va a perder. Y están más de 300 personas nos dicen allí. Récord histórico en el Facebook y también en el Instagram allí. De bobo. Simulacro. Ese Bobi va a salir en la confederación. ¿Para qué poner? A Peñora y Lombao, vente señora. Demonio. Cerramos, gracias. Salud. Pechugón RAN 2022 5K, Granja Avícola. La Blanca S.A. por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pechugón RAN 2022 el domingo 3 de abril, convocatoria 7 horas, en el Parque Iguazú Metropolitano, modalidad corre caminata. Las inscripciones están abiertas al público en general. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club, para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes y para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.pmcpy.org. Pechugón RAN 2022. Ganar al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar. Apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400. Ganar al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comes y Par, con tasas del 15% a 48 meses. Sin gastos administrativos, seguro de vida, exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comes y Par, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos Estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay. Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellana 1751, Casi Covillaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. No, para poner para la red monumental satelital, ¿cuánto dura? 15 minutos, entonces queda a tu cargo, niño. Sí, señor. En la entrevista para saber la red habla el papá Hugo y el chico Aarón Molinas. El tema que estuvimos hablando ayer, el jugador de Boca, llamado por Barros Esqueloto. Sí. Eso va a ocurrir, ¿a qué hora? 13:40. Y si 57 termina el programa. 42. 13:42, niño, presentamos ese material. 13:16.
Con Visión Banco, solicita un préstamo vehicular, pagás tu primera cuota a los 90 días, tenés 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Llámanos al 414-3050, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tiene una tormenta, viento, lluvia. Queremos hablar con meteorología, mucha advertencia a la gente. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sombrero en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo. Ahora es El Ahorrazo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapacodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. ¿Cómo está la tiempo acá? Parece que me va a caer todo el tiempo. Hace rato yo estaba viendo y escuché un repángalo y ¡pum! Así tío, su nueva. Dijo más después la lluvia, viene la tormenta. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte, y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyupuyupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Bella La Casilla, Reídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Mira, si podemos llamar meteorología, no contesta a nadie, porque hay que tener mucho cuidado, puede venir una tormenta muy fuerte nuevamente. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exige Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Jubilate desde los 55 años, por tu afiliación no tenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de crédito. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la Cooperativa Universidad
Universitaria, entonces esta noticia es para vos. En Farmacia Catedral todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En el arco iba a estar Anthony Silva. Anthony Silva. Lateral derecho. Robert Rojas. Los dos centrales. Fabián Balbuena, primer central. Gustavo Gómez, segundo central. ¿Y la izquierda? Blas Riveros. ¿Y en el medio de la derecha quién? Richard Sánchez. En el medio, Sánchez, Ortiz y Cubas. Cubas juega a la derecha. Pero son los tres. Yo creo que tres va a poner ahí. Interno por derecha y interno por izquierda Sánchez. Ortiz fijo. Ortiz fijo. Fijo Ortiz. ¿Y por derecha? Yo creo que Cubas va a ser el 1 frente a la defensa. Uno aplicar término curepicista. El 1, que es término argentino, que trajimos acá, exportamos de Argentina, mucha gente no sabe que el 1, el 1 término argentinista. Ese es el 1, se llama volante central para nosotros. Entonces, si hablamos nuestro término, el volante central es para los argentinos el 1. Nosotros vamos a hablar como paraguayos, volante central. Volante central. El 1 vos le preguntás, ¿vos sabés quién es volante 1? Y yo así, ¿qué? Número 1 te va a decir. Acá no se sabe que el volante 1, término argentinístico. Vamos a ir a lo nuestro, a lo autóctono nuestro. El volante central, olvídense del 1. Volante central, y olvidemos de lo argentino y demás cosas. Vamos al término nuestro. Lenguaje paraguayo. ¿Volante central quién? Cubas. Para mí Ortiz. O sea, No, hoy Ortiz. Que ver. Para mí Ortiz. Para Pancho, Cuba. Cuba. Volante central, eje. Claro, central. El eje. Para Sí, mí el es eje. Ortiz. El eje. Frente a la línea de 4. Frente a la línea de 4. Después, Están Sánchez y Cubas. ¿Dónde ubicamos en el medio? y para mí Cuba a la derecha y Sánchez a la izquierda. ¿Para vos? Sí, igual. ¿Para vos? Yo le ubicaba a Cubas por izquierda y ¿Está Sánchez bien? por derecha, pero Sánchez por derecha, Ortiz por izquierda. al revés. Él es distinto. Hay No, Cubas en el se medio. respeta, Está se bien. respeta. El volante central dice que es Cubas, Pancho. Y yo creo que no tiene físico para ser volante central. ¿Y a Ortiz lo ubicas por derecha? No. Ortiz Richard para Ortiz, mí es no. fijo. Sánchez por derecha. Ortiz. No, lo que dice que Interno el por- volante central, Pancho, dice que es Cubas. Y para mí es Richard Ortiz. Sí, para mí también. ¿Y para vos? Toda la Para condición. mí Ortiz es el volante. Y, bueno, fijo ahí y que- después, Julio Ayala, ¿cómo te va, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludo a todos los compañeros ahí. ¿Hay alerta meteorológica, Julio? En realidad un aviso meteorológico. Es la situación de alerta. Es otra institución, en este caso la Secretaría de Emergencia Nacional, la que debe poner en alerta a la población debido a una situación meteorológica, hidrológica o de cualquier otra índole, ¿verdad? Entonces, lo que emitimos nosotros son los avisos meteorológicos en donde damos justamente una señal de precipitaciones o tormentas eléctricas, ¿verdad? Julio, en principio eso a partir de qué hora si se puede hablar de un horario en la zona aquí central y también de la importancia por el partido hoy de Paraguay, zona del este del país. El día en principio ya llegó la lluvia con fuerza igualmente. Sí, ya llegó la precipitación con mucha fuerza, en este momento desplazándose hacia el norte de Alto Paraná, las lluvias más intensas, es como que va a haber un mejoramiento parcial. Sin embargo, hacia el final de la tarde y noche seguirían las lluvias con tormentas eléctricas bastante fuertes. En este momento, núcleos de tormentas están descendiendo del Bajo Chaco, están prácticamente a unos 150 a 200 kilómetros, y esto es lo que afectaría a Capital finalmente, ¿verdad? Generando copiosas lluvias nuevamente. Esperamos acumulados bastante importantes. De hecho, esto se extiende por lo menos hasta la noche en lo más intenso, y finalmente mañana ya las condiciones del tiempo irían mejorando gradualmente, ¿verdad? Pero hoy todavía prácticamente gran parte del territorio nacional con estas condiciones. Llueve en Ciudad del Este, Julio. Sí, llueve en este momento, temporalmente va a mejorar en las siguientes horas, sería un mejoramiento parcial. Entonces, luego de que pase, vamos a decir, esta primera tanda de tormentas, volverían nuevamente hacia el final de la tarde y noche, ¿verdad? Con mucha intensidad vuelta. ¿Se puede jugar bajo lluvia en Ciudad del Este? Sería una lluvia muy intensa. No, pero digo, ¿se puede jugar con lluvia intensa incluso en Ciudad del Este esta noche? Exacto, sí, así mismo. Exacto. Gracias, Julio, muy amable, Julio, gracias. Dale, hasta Gracias, luego. Julio, ya la meteorología. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede romper.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Y llegaron a Topí las ofertas exclusivas de Continental. Desde hoy hasta el domingo vas a encontrar los productos más solicitados de la línea Continental a precios imperdibles al contado o en cuotas. Y si ya sos cliente Topí, tu primera cuota abonas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontranos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online, registrate, jugá con tu bono de regalo y convertilo a dinero en efectivo. A Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Seguimos, Luis. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropa y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y hay fútbol jueves, cancha estropeada para el sábado que juega Olimpia. Sí, y no completamos el equipo, señor. Nos quedamos en el medio campo. Quedamos debiendo, quedamos jugando con 8 jugadores, creo. Mentiras, es que... No, pero falta. El oyente me dice, niño, van a jugar 8. ¿Sabes qué quiero decirte y no te quiero? ¿Te puedo decir? Sí. ¿Qué embole Sorceras? Ya está. ¿Quién falta? Arriba, Enciso Almirón Morales. Enciso en principio, más por derecha, 9 Morales. Puede jugar con perfil cambiado. Claro, al final va a ser un 4-1 porque Enciso va a jugar como volante puntero y Almirón por izquierda y el único punto va a ser Morales. En algún momento va a ser 3 delanteros, ¿verdad? Se van a ver Enciso, Morales y Almirón. El buen momento de Almirón, digo decir, de Enciso y de Morales, el buen momento de ambos. Sí. Nuevo horario en GroupMed, todos los días de 7 a 20 horas. Encontrarnos en la calle La Victoria, entre Nueva Asunción y Roberto Lepetit, detrás de Casa Grutter Defensores. Para más información, delivery o pick-up al 0981-200-999. Shell volvió a Luque, con la nueva estación ubicada en Mariscal Estigarribia y Benigno González. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volví a cargar en Shell, volvimos, volvé. ¿Quieres una solución a la suma del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. 1329. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea de entrada de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de oro total alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, decile chau a tus deudas, 2.500 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.600 millones en el mayor pozo y salen sí o sí, 50 vales de combustible, 5 motos Honda y una Chevrolet Tracker 0 kilómetros, pedí CNT Boremoy. Bueno, y tenemos la programación hoy, todos los partidos a las 20:30. 20:30. Había mucho de Argentina, mañana. Sí, decía Víctor Villalba que había, Pancho, mucho público allá. Sí. Y que hay confianza. Hay expectativas. Se quiere ir los muchachos. La gente quiere ir y está ávida de fútbol y el sábado se va a sentir igualmente haciendo el partido ante Sol.
Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas? Para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes, pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil de usar, limpias la superficie a pegar, lo aplicas y presionas durante 1 minuto y listo. École Oicoité. Pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vmay Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447. Visitanos en Mariscal López, esquina Piquesería Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Bueno, y así es la cosa con el Internacional hoy, niño, ¿no? Sí, señor. Ya toda la expectativa previa por lo que se vendrá. Igualmente la expectativa de cara a mañana, el sorteo. Lo que se vendrá igualmente mañana el al sorteo mediodía de la Copa Libertadores y lo realizado igualmente anteriormente el sorteo simulacro. Guaira Piso para su piso cerámico, porcelanato, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Real Camino Luque, San Lorenzo, ruta 2, capital kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Putá, kilómetro, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos bacinero con interés más bajo. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas, 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA. La Paraguaya Mobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización, jardines etcétera con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pancho, Europa. Hoy hay Europa. Sí, tenemos... Hoy hay repechaje. Hoy se juega el partido de Portugal-Turquía. Portugal-Turquía. Italia juega hoy también. Sí, aquí tengo el listado de partidos. Vamos a ir con eso porque puede darse... Portugal-Turquía 16:45. ¿Puede darse el choque entre Italia y Portugal? Si sí, pasan los dos. Sí. Sí. Puede darse. Hay prendas que cuentan historia, por eso y para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes limpia azul, suavizantes, quita manchas y plancha fácil, Base, un mundo de limpieza. El otoño llega cargado de ofertas Electroban. Con la compra de tu somier de colchones Paraná te llevas de regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982-60-2020 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar Fiesta. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. ¿Un solo partido, Pancho? Un solo partido. Un solo partido. Vida o muerte. De vida o muerte. Repechaje. Y se pueden enfrentar la próxima, Portugal e Italia. Así es. A un solo partido. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cepellana, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. ¿Cómo es? Polonia ya está esperando rival, tenía que haber sido el rival de Rusia y espera rival entre Suecia y República Checa. Y Ucrania, que tiene que jugar con Escocia, pospuesto su partido, va con el ganador de Gales-Austria.
Mili Empeño, venta, arreglos, Goya, Oro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Venía a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos sin entrega inicial. Celular Samsung 12 a dúo. Precio oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales, les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Más información al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Hacer y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Ganar al dolor con Etidol. Etidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Zeta-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Zeta-Hombre, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. 1336. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala. Teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona tus problemas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Viene Ecuador con gran confianza, ¿eh? Estamos hablando de los medios, estaba leyendo las cabinas, toda la reserva ahí para el partido, ¿eh? Toda la expectativa, es el partido para ellos. Pero Denis Canilla dijo, es empate por Ecuador, que le satisface el empate a Ecuador. No se va a arriesgar Ecuador. Para nada, va a buscar solamente el empate y si le da el espacio Paraguay, claro, totalmente. Porque para Pancho gana Paraguay. No, yo dije empate, pero... Tenés razón, igual niño. Para mí gana Paraguay. Gana luego. Gana. Pero no se te vino partido, ¿verdad? No, pero ventaja un gol. O 2-1, 1-0 ahí. Así va a ser. Sí. Correcto. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala, 1751, casi Cubillego. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Con Visión Banco, en Mi Tienda Visión mejoramos tu experiencia de compras. Podés ingresar a mitiendavision.com, buscar, encontrar y comprar eso que tanto querés. Además, podés comprar con todas las tarjetas del mercado, de crédito del mercado, y aprovechar los beneficios exclusivos con las tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresá a mitiendavision.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu resto Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. ¿Qué es esto, ¿Quién es el jugador? ¿Qué haces, Pedito querido? ¿Cómo te va, rey? Ahora te acabo de leer, boludo. Me acabo de despertar. Arranca la jornada laboral, brother. Sí, así como me dijiste, mira, yo te tengo mis características rápidas. Ahora mismo estoy en un gran momento. Bajé
estoy con 85 kilos, voy a la fricción, volante central, potente, calentón, entro fuerte, voy a la fricción y me puedes utilizar tipo volante central, enganche, pivoteo muy bien, te genero jugada, pase entre líneas, o delantero, tipo Guanchope Ávila, ¿entendés? Tipo Crespo en su mejor momento, te aguanto, te pivoteo, te defino, giro y le pego al arco, como dice el manual, así que avísame, bro, avísame, me interesa, realmente tengo varias opciones, rey, intermedia, liga tobateña, pero yo lo que necesito es flexibilidad, rey, por temas laborales, yo te puedo entrenar toda la semana y me voy a jugar nomás ya, tengo mis condiciones pero no son tantas, bro, pues realmente quiero jugar, quiero volver, quiero ganar ritmo, así que avísame, pedito. Estoy con ganas de volver, rey, estoy como loco, le meto funcional, doble turno, pretemporada, me cuido, licuadito de avena, como corresponde, proteína, así que estamos con todo, rey, no, si vamos a encarar, encaremos con todo, hermano, no a media, ¿entendés lo que te digo? Siempre apuntando al 100%, así que, rey, la liga tobateña puede ser una de las grandes opciones, me interesa, así que anda manejando todo, Qué locura será. Llegar a mi carrera para escuchar esto, viejo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El machetazo ahora se llama el ahorrazo. Más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora y sin ahorrazo. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutarás nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Saludos a toda la mesa de fútbol a lo grande. Le estamos escuchando aquí en el Abasto, dice Helio, fiel seguidor de ustedes. Gracias, Helio. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Este jugador, enseguida. No, poner el jugador y después ponemos, ya van a que nos dijo. El jugador es extraordinario. Y después pegado a través de la red, la emisora colega Molinas. Su padre, padre e hijo Molinas, es de Boca. Aaron Molinas en la red. Que lo llamó Barro Vaqueroto. Primero es. Dijiste, mira, yo te tengo una... ¿Qué haces, pedito querido? ¿Cómo te va, rey? Ahora te acabo de leer, boludo. Me acabo de despertar. Arranca la jornada laboral, brother. Sí, así como me dijiste, mira, yo te tengo mis características rápidas. Ahora mismo estoy en un gran momento, bajé, estoy con 85 kilos, voy a la fricción, volante central, potente, calentón, entro fuerte, voy a la fricción y me puedes utilizar tipo volante central, enganche, pivoteo muy bien, te genero jugada, pase entre líneas, o delantero, tipo Guanchope Ávila, ¿entendés? Tipo Crespo en su mejor momento, te aguanto, te pivoteo, te defino, giro y le pego al arco, como dice el manual, así que avísame, bro, avísame, me interesa, realmente tengo varias opciones, rey, intermedia, liga tobateña, pero yo lo que necesito es flexibilidad, rey, por temas laborales, yo te puedo entrenar toda la semana y me voy a jugar nomás ya, tengo mis condiciones pero no son tantas, bro, pues realmente quiero jugar, quiero volver, quiero ganar ritmo, así que avísame, pedito. Estoy con ganas de volver, rey, estoy como loco, le meto funcional, doble turno, pretemporada, me cuido, licuadito de avena, como corresponde, proteína, así que estamos con todo, rey, no, si vamos a encarar, encaremos con todo, hermano, no a media, ¿entendés lo que te digo? Siempre apuntando al 100%, así que, rey, la liga tobateña puede ser una de las grandes opciones, me interesa, así que anda manejando todo, Y también acá tenemos un posapié que es la tecnología Dribble Trap Revolution. Estamos todos locos a lo que llegó el programa deportivo. Si Ovidio Javier Talavera me está escuchando, discúlpame maestro. Ovidio, te pido mil disculpas.
Mil disculpas, maestro, mil disculpas. No quedaba nada de comida, entre comillas, ese vídeo estaba acá. Los Molina, padre e hijo en la red. Hablamos de jugador de Boca. Los padres paraguayos, el hijo argentino. Al hombre que para mi gusto le sobra una S al Molina, porque es más fácil, ¿no? Y le sobra una A al nombre. Que no sé qué origen tendrá. Casi Aaron Marcelo Palacio, ¿cómo estás aquí en la red? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué origen tiene ese Aaron, con doble A, Aaron Molinas? Sí, sabe que en el nombre, sabe que lo tienen que redactar o me están preguntando. ¿Por qué el doble A? Aaron, Sí. Aaron. Es bíblico el nombre. Claro. Mira vos. Viejo, en su momento medio raro, lo decidieron y bueno, igual la verdad que está lindo el nombre, ¿no? Está bueno, claro que sí, pero siempre me imagino que cada vez que tenés que decir, no sé, oralmente, con doble A le tenés que aclarar, ¿no? Tengo que aclarar. Después que me digan Aaron, le digo, no hay problema, decime como te quede mejor, porque ya estoy acostumbrado a venir Aaron, así que no hay problema. Así, estamos hablando, le contamos a la gente, con Aaron Molinas, el volante de Boca, el volante creativo de Boca, y está pensando lo difícil que es jugar en Boca, porque siempre la tentación es traer jugadores. Siempre la tentación es, che, qué bien los pibes. Ah, sí, y después aparecen incorporaciones y un montón de cosas, que por ahí en otros clubes es más sencillo, es más fácil. Ahora en Boca hay que estar, no te podés distraer un entrenamiento de martes, un entrenamiento de miércoles, porque enseguida no podés tomar ningún partido y decir, bueno, este partido va a ser fácil, porque en cuanto no lo ganás en Copa Argentina, sos la tapa del diario. Digo, es difícil el mundo Boca, ¿no, Aaron? En ese sentido, sí, la verdad que después es difícil, pero yo creo también que se habla mucho más de la frase que se dice mucho ahora, que hay un programa y se habla, no sé, 50 minutos de Boca y del resto se habla de otros clubes, ahí ya te das eso. Y después respecto a la cuestión en que vienen jugadores, que es normal. Yo, por ejemplo, me gusta que haya un jugador con el que yo pueda competir, porque te exige todo el tiempo, aprendes mucho, y después vos, o sea, tenés que, como dijiste vos, tenés que competir en todas las ligas. Obviamente que los chicos estamos muy bien, y la verdad que me encanta, y hoy en día se armó un grupo mixto entre grandes y chicos, que todos estamos compitiendo muy bien, con muchas ganas, objetivo, así que estamos muy contentos. ¿Te jode, Aaron, que en cada reportaje que por ahí se te hace diga, jugó en River, no quedó en River y ahora triunfa en Boca? ¿Jode eso? O sea, una vez se trascendió, ya se dijo, ¿te molesta o bueno, es la verdad de lo que sucedió? Primero que no fue así, yo estaba en River, pero bueno, me asistió la posibilidad de Boca, mi hijo de River de Boca, y bueno, yo también de Boca, entonces nos fuimos, no es que yo no quedé en River, yo ya estaba en River, pero bueno, en un momento se dio la oportunidad y tomé la decisión, y después no me molesta, porque es algo que pasó, algo real, pero la verdad que yo hoy en día digo, qué buena decisión, porque me siento muy identificado con el club, le tengo mucho cariño, ese club de mi amor, así que no me molesta, porque me siento muy identificado con el club. Uh-huh. ¿Qué hace el viejo y la vieja? ¿Con qué te han ayudado, digo, para bancar? Viste que a los jugadores como que, viste, para que vayan, para que por ahí no largues el estudio, Aaron, pero a su vez también empiezan los entrenamientos más exigentes, y cuando dicen, bueno, me pasaron a entrenar a la primera, ¿qué hacen el papá y mamá? Mira, una cosa que le sorprende a la mayoría, que me dicen dónde viví, y que yo todavía vivo con mi viejo. Para mí, mi viejo, la verdad que son todos. Creo que los jugadores, sí, hoy en día estoy muy bien, sí, estoy contento, todo, pero todo esto viene de un proceso. Que capaz que obviamente la gente hoy en día no lo ve, sino que es el momento o el último año, pero esto es un proceso de, no sé, 15 años más o menos, donde mi viejo en su momento me llevaba, y quién se lo imagina que, ni yo me lo imaginaba, creo que iba a jugar en la Boca, que iba hasta donde yo quería estar. Y
Entonces hoy en día trato de estar en todo lo posible y ellos me apoyan y yo trato de hacer lo mismo, tratar de mi lado poder devolver o mostrarles que son tan importantes como lo fueron en su momento. ¿Algún consejo, Aaron, que te ha dado Román que te haya quedado para siempre? No, lo que me dice es que disfrute mucho, que disfrute mucho del club, que juegue como siempre lo hago, y que lo disfrute, que esté contento. Esto es lo que me remarca bastante y que es algo que lo hago mucho, porque como te dije anteriormente, estoy donde quiero estar y lo disfruto mucho el día a día, los fines de semana, disfruto mucho, la verdad, estoy muy feliz. Salió una información que Guillermo Barros... ¿Guillermo te hace debutar a vos, Aaron? No, yo cuando estaba Guillermo, yo estaba en reserva. Sí. Y él me subía a entrenar a primera. Le gustan los piquitiques, Guillermo, le gustan los creativos. Escúchame, pero bueno, ahora que lo tengo los dos, le digo, ¿vos sos nacido en Paraguay, Hugo? Le pregunto al papá. Sí. O sea que si acelera, digo, la selección paraguaya, digo, ¿te llamó Guillermo algo a vos, Aaron, o son trámites a nivel de asociación? Yo creo que primero, antes de hacer así, mi papá es paraguayo, pero creo que primero tengo que tomar yo una decisión porque es muy personal, como personal también futbolísticamente. Creo que yo tuve un pasado en la selección argentina en la cual disfruté mucho, creo que fueron uno de mis mejores momentos, como habían preguntado antes las fotos, el viaje de sparring y muchas cosas que me hicieron muy feliz en su momento, y te da la oportunidad, tendría que pensar mucho. Mirá lo que son las cosas, que Aaron se acordaba de ese reloj grandote que le regaló su hermana cuando se subía al micro, con esa valejita repleta de ilusiones para ir a jugar en Boca, y él me habló de los sueños que empezó a cumplir, como aquella foto con Messi, y ahora me lo vas a contar, Aaron, pero quiero preguntarte a vos como papá, ¿cuántas cosas hacen los padres para que los niños puedan cumplir sus sueños? ¿Y cuánto te acordás de aquella etapa de Aaron, que quizá para vos te pasó volando, y Aaron le pasó un tiempo rodeado de sacrificio? Es así como lo decís vos, así. En principio, enmarcarlo en que todos, independientemente de la profesión, todos los padres acompañamos el crecimiento y tratamos de estar siempre dispuestos a ayudar a nuestros hijos a lograr sus sueños. Pero particularmente en el fútbol, que se da desde muy corta edad, Aaron a los 5 años ya despertaba curiosidades por lo que hacía, invitaciones a jugar en todos lados. Hay un proceso que se vive y que hace una relación de padre e hijo, Martín, muy especial. Yo diría que muy distinta. Es un proceso de 15 años donde se vive muchas alegrías, mucha tristeza, muchas incertidumbres, pero siempre acompañados, y no solamente acompaña el padre, sino que los papás. A mí en algún momento la actividad de Aaron hacía que me olvidara de otras situaciones, de otros problemas. Él también me ayudaba a mí como yo ayudaba a él. Y realmente hoy, a mis 55 años y a los 21, yo creo que todo eso forjó una relación maravillosa, una relación que bueno, escucha, vale la pena vivir, una frase hecha y que uno lo puede disfrutar. El fútbol te da esa oportunidad con tu hijo varón, te da esos momentos que si me tuviera que poner tomando unos mates hay muchísimo, pero te quiero dejar un poco en el aire, una cosa que también lo había dicho Palacio, que cada vez que Aaron entra a una cancha, cada vez que lo citan, se me pasan por la memoria, por la frente, por los ojos, todos aquellos padres, aquellos chicos con los que compartimos tardes de sol, tardes de lluvia,
que todos íbamos con la misma ilusión y que, bueno, en el camino, por algún motivo, fueron sus caminos para otro lado. Yo a veces me siento con esta responsabilidad, y muchas veces sentía, y me hablo todavía, llegamos por nosotros, llegamos por... Es realmente una situación hermosa. Aaron, y tu historia es la de muchos chicos que nosotros en los entrenamientos, tanto con Hugo Barazone como hoy yo también tengo 55 pirulos y hacía el trabajo de Martín Arévalo de ir a los entrenamientos, y el papá del Vasco Arrabarrena, los de los Suculini cuando iban temprano salían de Escobar a las de Tevez, a las segundo 5, Tevez. segundo Tevez, que Palermo, Guillermo. de los que llevaban en los entrenamientos de chiquito en reivindicación a todos ellos. Te mando un abrazo, Hugo, un abrazo grande. Igual para todos ustedes y para la gente que los escucha. Dale. Un abrazo enorme. Escúchame, Aaron, un par de fútbol. ¿Es jodido el fútbol argentino? ¿Jodido de verdad? ¿Viste cuando vos sabés una vez la Premier o cuando ve otros partidos de otras ligas, no? Digo, es embrollado, es roñoso, ¿viste? Que cuando vos querés encarar siempre tenés o una patada o un empujón. Digo, ¿es complicado destacarse en el fútbol argentino, más cuando tenés que la responsabilidad de ser el generador de juego? Mira, la verdad que no tuve la oportunidad de jugar en otra liga, pero por lo que vivo acá en el fútbol argentino y por lo que se ve afuera, me parece que sí, que el fútbol argentino es muy distinto a lo que son en otros países. El fútbol argentino hay mucho más viveza, se mete más, se vive de otras maneras, ya no solo los futbolistas, sino todo el entorno, la sociedad vive, creo la sociedad del fútbol argentino es otra cosa. Creo que no se podrá comparar nunca un fútbol argentino con otro fútbol de otros países. Y después, temas futbolísticos, sí, yo creo que al cambiar eso cambian muchas cosas, en temas futbolísticos, el fútbol argentino con otro fútbol. ¿Quién te sorprendió de River adentro de la cancha, que por ahí vos lo veías por tele, y vos cuando jugaste ahí en el mano a mano vos decís, mirá vos como marca, o mirá como o mirá qué creador? Digo, ¿quién te sorprendió de enfrentando como rival a River? Sorprender, la verdad que estoy sincero, la verdad que nadie, que hasta como son jugadores de jerarquía como somos nosotros, y no vi un jugador que digamos tipo me sorprendió esto, también porque me gusta el fútbol y yo miro, la verdad que miro y conozco a la mayoría de los equipos, de los jugadores, porque me gusta mucho el fútbol, y entonces no es que algo me sorprendió algo. ¿Y qué querés? Fuiste sparring de Messi, ¿quién te va a sorprender, Aaron? Sí, después de eso ya está, ¿no? Ya está pasado. Sí. Escuchame una cosa, Aaron, te hago la última. ¿Le regalaste un auto a tu viejo? No, regalar no, lo ayudé del lado donde yo podía ayudar, lo ayudé un poco, pero... Un centro. Esto sí, es un centro, pero la jugada la armó mi mamá y lo terminó de definir mi papá, pero yo tiré el centro, ¿no? Muy bien, escuchame, y a vos nadie te ayudó, hay que contar esta anécdota, Marcelito, que yo creo que hoy no le pasaría. Es Seiza, Aaron. Sí. A ver si me ayudás a contar esta anécdota. ¿Qué le pasó? Es Seiza. Sí. Era muy tarde porque Aaron es el último en salir. Sí. Salía con un auto gris despacito y de repente estaban las gomas bajas. Y no tenía quien lo ayude. ¿Qué Perdón, pasó, Aaron? yo tengo 55. A mí se me llega a pinchar una goma en la calle y me pongo a llorar. ¿Dónde está el predio de Seiza? No hay nada. No importa. ¿Qué pasó, Aaron? Sí que me agarró en el predio porque yo creo que me llega a pasar en la picheria. Abajo lo llaveo y no sé si me tomo un remedio, llamo a mi viejo, ¿sabes qué? Pero no, ahí en el momento encima no encontramos para instalar, ¿no? Y justo un seguridad tenía, no sé, como es un cargador, tipo un inflable, que me lo prestó, que después se lo devolví. La verdad que también la seguridad, como lo conozco a la mayoría, hablé con uno, justo tenía en el auto, fuimos a buscar, volvimos, me prestó, y después en la semana se lo